Pop y Muerte es un podcast 100% independiente, que depende del apoyo de sus suscriptores. Entra en patreon.com/popymuerte y hazte mecenas. Pop y Muerte. Necrofilia, yonkis imberbes, leches en coche y unos fans dementes, vómitos, disparos, caras verdes, la sobradilla en cutis no la aumentes, socios del club de los 27, acordes y canciones deprimentes, el padre de Amy, Jan y Jimmy, sí, el martillo de Marvin, la fuca de Kurt, el siniestro de Ali y el Tupac contra Big, el escudo arriba. Buenas noticias, Kiko Amat. Cuéntame, Javi Villegas. Estamos un día más aquí en la sala del Ascrit. De repente soy un poco Radio 3. Estamos un día más. Cada vez hay más peña. Hay gente guay hoy, podéis aplaudir para que se os oiga. Para que la gente en sus casas sepa que no estamos solos. Que no sois una maquinita. ¿no? Right on. No son risas enlatadas. A ver, Amat, hoy venimos a acabar lo que empezamos. Venimos a acabar nuestro capítulo. Hay que llevar esto a su lógica conclusión. Una de Exacto. mis frases favoritas de todos los tiempos. Eso es lo Hay que que vamos- llevar esto a su lógica conclusión. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo La pri- aplico a un número descabellado de cosas que no te pueden ni imaginar. Sí, ¿no? Hay que llevar todo a su el lógica rato. conclusión. Totalmente. Vale, yo solo queremos hacer una cosa antes de empezar a hablar de crímenes propios. Y es, ya sabéis que acostumbramos a dedicar el capítulo a amigos, a bandas, a entes. Y hoy se lo queremos dedicar en especial al Roger, que es un tío de la Army. Antes de que la Army fuera Army, casi. O sea, es un fan... Un fan El de la milicia. De la Era de la milicia, milicia tío. antes Sí, de que nos sí, sí. organizáramos como ejército real. Forma parte de esos fans de Pop y Muerte que han hecho que Pop y Muerte estemos un poco en la quinta temporada realmente, porque son los locos que escuchaban, que nos daban plays, porque escuchaban los capítulos Sí, sí, sistemáticamente. en el Plioceno. La dedicatoria, por supuesto, la vamos a extender a la Gemma, que es su pareja. Sabemos que está Pochete, el Roger, que nos escucha por las noches para animarse, que nos hace muchísima ilu esto. Y queríamos aprovechar para recomendar un librito que escribió, que es una novelita pequeña pulp que forma parte del proyecto Estefanía, que es un proyecto editorial pulp muy chulo de Valencia. Y el Ruchi escribió A Cap Desert Hall 9, que es insisto, es una novelita pequeña que se lee súper rápido, muy guay. Está a la venta en la web de la librería Mas Bernat, por ejemplo, creo que son 5 o 6 euros, y sería muy guay que todo el mundo pudiera leer lo que ha escrito el Roger, ¿vale? Roger, te queremos mucho. Shout out. Ánimo, tete. Y vamos a contarte unos Están haciendo lo cuantos. que hacemos nosotros mismos con nuestro propio podcast, que es ponérnoslo para animarnos Exacto, a total, nosotros. total. Perfectamente razonable lo que hace. Roger. Total. Y para empezar vamos a hablar de criminalidad local. Total. ¿Quién empieza? ¿Qué- Empieza tú, pero yo Venga, quiero va. hacer el disclaimer, Va. entre otras cosas, porque está aquí mi hijo mayor, que es un asiduo del podcast, y él y yo no hemos tenido la charla. Hay dos charlas, ¿no? Hay la charla de sexo, que ya han llegado tarde. He llegado súper tarde, ya no puedo hacer Te eso la da él a ti. sin caer en un ridículo pasmoso. Y hay la otra charla, ¿no? La charla de intoxicación y narcóticos, que he llegado bastante tarde también, a juzgar por las letras de sus canciones, pero no quería... que asumo que son puro realismo, que no son invención. ¿Puedo contar? ¿Puedo dar un inciso? Que esta mañana tú y yo hemos hablado. Y O tú sea, me has dicho... Uno de sus hits se llama Nana una rave busca drogas. O sea que esto puede ser un disclaimer ridículo. Porque tú esta mañana... ¿Sabes exacto. cuando Es lo que te iba a tu decir. viejo te viene a decir, ¿sabes? Las flores y las abejas y, y tú Total. llevas 5 años masturbándote febrilmente. Es en plan, vieja. Que Totalmente. No sé qué me estás diciendo las flores. Es en plan... Pero me la estabas sacudiendo cuando has entrado. O sea que Claro, me estás total. molestando. Pero me ha molado mucho esta mañana voy porque tu padre y yo hemos ido hoy a hacer la colabo de la SER y al salir él está un poco preocupado, en plan, hostia, yo creo que tengo que poder explicar esto, tal, no sé qué. Y le he dicho, digo, a tu hijo ayer compartió una story que ponía, me encanta la droga. Hashtag, me encanta la droga. Digo, creo que va a poder con ello. Vale, pero en el gangsta, Que es un temazo. Por en el gangsta rap también decían todo el rato que iban con Usis matando a Peña. total. Es un poco... Espero que sea un poco ficción. Brosi, en cualquier caso... Brosi, tío, Brosi, el mejor rapero de Barcelona, podéis escucharlo también. En cualquier caso, esto hay que tomarlo, y este es mi disclaimer, como un
si queréis tomarlo de algún modo, esto es como un tríptico de prevención, ¿vale? Como Ah, algo que guapísimo. sacara el gobierno, Me la encanta. Generalitat. Es un panfleto educativo para prevenir sobre ciertas actitudes de cara, Me encanta de cara que- a la enajenación narcótica. Me encanta, ¿vale? me encanta que lo enfoques así. Es O sea, así. que tú ahora mismo estés diciendo No, que lo que vas a haz contar lo que digo, no anima. Estoy haciendo, haz lo que digo, no lo que Exacto. hago, exactamente Eso eso. es verdad. Y decir que esto es hace mucho tiempo, eso en el Plioceno y hace 4 décadas del asunto. Y era una época, voy a utilizar 2 palabras que a Benja le encantan, solo por ver el gusto en su cara, era una época en que estábamos erráticos, eso va a Errático, me empezar, encanta. y volátiles. ¡Oh! Y alienados, va, 3. Y la conjunción de las 3 cosas nos obligó a realizar una serie de cosas que ahora, evidentemente, I don't condone, no apruebo. Claro, que erráticos, como has dicho, erráticos, volátiles y Y alineados. alienados. Alienados, eso Aunque era. también estamos alineados en la también. intoxicación. Eso es, o con esas 3 cosas, o haces lo que tú hiciste, o un disco que se titule así. O un disco increíble. Súper guapo. O te vas a la guerra y empiezas a matar peña en NAM o algo así, ¿vale? Pero nosotros nos dedicamos a otro tipo de menesteres que ahora en un momento os contaré. Vamos Dicho a por este esto. disclaimer, exacto. Venga, Estoy- minuto 4, voy para allá, ¿vale? Os voy a, hoy, como le decía a la audiencia, como le comentaba hoy a Kiko Amat, hoy vengo a hablar de mis crímenes propios, ¿vale? De toda mi carrera criminal, sobre todo en mi juventud y adolescencia en Ripollet. Por supuesto, no voy a contar ninguno de los crímenes que sigo cometiendo y que no han prescrito. Sería estúpido por tu Todo lo parte. que traigo aquí ha prescrito. Y creo que, bueno, o sea, aquí venimos un poco a abrirnos en canal, a contar El otro disclaimer es que para la gente que viene por primera vez, esto es un podcast eminentemente pedagógico y didáctico, pero no hoy. ¿vale? Exacto, hoy. tío. Hoy es quizá el capítulo Ni menos el- didáctico de todos los que hemos... ni el- Mucha ni el- gente ha aprendido mucho con Pop y Sí. Muerte y hoy solo van a aprender... Digamos que pop y pedofilia tampoco era tampoco la pretendía enseñar. Era como, Pero había- no hay que hacer esto. Pero había muchos datos históricos que aquí Me solo encanta, hay me encanta la idea de que la conferencia episcopal fuera como loca a escuchar ese capítulo para tener ideas. para entender la pedo. ¡Ah, wow! Para Claro. actuar de forma pedófila, Lo- dices. Con nuevos... Que en Spotify ponga pop y pedofilia, audiencia, curas. Full curas. ¿Sabes? En plan, pico Claro, claro, loco. y tomando abundantes notas de Pero, todo lo que decíamos. pero solo de los primeros minutos, y luego se dan cuenta que Claro, no es lo claro. que buscaban, ¿no? Claro. Vale, pues chicos, voy para allá. Vamos a empezar con demandas y juicios, básicamente, ¿vale? Os voy a explicar. Bueno, y falsificación documental también. Voy poco a poco, ¿vale? O sea, por partes. De lo primero de lo que os quiero hablar es de mi etapa de falsificación documental. Soy diseñador gráfico, con lo cual realmente no he dejado de hacerlo nunca. O sea, yo no necesito estudiar porque sé utilizar el Photoshop. Puedo tener el título que Total, quiera. total. ¿Sabes? Puedo hacer lo que me salga. ¿Me de los puedes hacer uno? Puedo hacer lo que me salga de los cojones. Y no sería y de hecho, ¿Puedes poner uno que yo he jugado en la primera división de rugby o algo así durante 10 años? pero que flipas. Eso sería alucinante. he hecho falsificaciones muy guapas. Pero mi primera introducción en la falsificación documental fue en el 2000, cuando tenía 18 años. Y era en la época en la que acabábamos prácticamente de montar mi primera banda con el Johnny y con el Raúl, que eran el guitarra y el batería de la banda, yo era el bajista. Y toda nuestra pandilla eran maquineros super guays, enrollados, o soft maquineros, otros eran más fiesterillos, pero en general éramos una panda a la que le molaba ir a la discoteca a bailar, ¿vale? En esa época nosotros 3 estábamos un poco como flipados con el punk rock y con el nu metal y con, yo qué sé, con las guitarras en general, y lo que hacíamos era no entrar a la discoteca para no gastar dinero, tampoco trasnochar mucho, porque los domingos por la mañana nos levantábamos muy pronto para ir a ensayar. Ensayábamos todos los domingos entre 7 y 8 de la mañana. Esto es muy heavy. Meritorio. Sí, mucho. Y entonces lo que hacíamos era, en aquella época, era irnos a la puerta de la discoteca Ripollet, que se llamaba Dos Punts, a estar con nuestros colegas en chándal. Nosotros salíamos con el chándal y llegábamos a la puerta, o sea, todos entraban adentro y nosotros 3 nos quedamos fuera sentados esperando a que fueran saliendo de forma recurrente. Pues yo que sé, a fumar, a hablar con nosotros y tal. Pues cuando alguien se agobiaba sabía que podía salir porque estábamos los 3 heavies fuera, ¿vale? Entonces hubo un momento, llegado un momento de aquella participación semanal, nos dimos cuenta de que las consumiciones de la discoteca estaban hechas con un papel muy parecido al folio de 90 gramos y que eran muy fáciles de falsificar, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue llevarnos a una de las consumiciones y las escaneamos y nos curramos un taco de consumiciones guapísimo, totalmente creíble, los arrugábamos, o sea, incluso les poníamos, o sea, yo en mi casa ponía vasos con hielo de agua
y los ponía encima para que tuvieran la marca. Todo para que, ¿sabes? Lo metíamos en los bolsillos de los tejanos para luego el sábado que bajábamos a la disco venderle las consumiciones a nuestros colegas a mitad de precio de lo que costaran dentro del garito. Nuestros colegas se pillaban unas cogorzas de la hostia a mitad de precio y nosotros estábamos Eso es una definición de emprendeduría. contando billetes en la puerta de la discoteca, tío. O sea... Heavis contando billetes, me hubiera gustado muchísimo ver esa imagen. Pero además éramos... Heavis haciendo así. Sí, pero además nosotros éramos como... No es una imagen muy iconográfica, ¿eh? Heavis haciendo Total, así. éramos como... Bueno, los Kiss. Pero como teníamos el look este de semi-nu metal de Chandal Adidas, Ya, era un poco guau, raperillo. claro, tío. queda guay. Yo iba con la gorra para atrás de los, Claro, de los New York Yankees. Entiendo. Limp Bastante- Bizkit. Limp Bizkit. muy Vale, Limp vale, Bizkit. guay. Vale, entonces, ¿qué pasaba? Llegamos a juntar tantísima pasta que empezamos a invertir en material para el grupo. O sea, nos comprábamos, pues yo qué sé, micrófonos guapos. No púas, no. Más nivel. Muy Micros, nivel, sí. micros, vale. Claro, es que, o sea, Pedales. mi madre me daba algo de pasta para ir a la disco en teoría, me decía, ¿así vestido vas? Sí. No pasamos del patio. Y volvíamos con un montón de dinero, ¿vale? Y esto está de puta madre. Y solo quiero contar una cosa que dejé a medias, creo que fue en el capítulo de Popitroncas que hicimos en directo en la Llama Fest, porque esto no es la primera vez que lo cuento aquí, ¿vale? Hace poco me invitaron a una actividad que se hace en el Teatro Municipal de mi pueblo, de Ripollet, que se llama Nits da Música, ¿vale? O sea, a mí me invitaron... Bueno, me propusieron como pregonero de las fiestas de mi pueblo. Yo he hecho el pregón de Ripollet, que me hizo sentir muy orgulloso, por supuesto, pero además me invitaron a las Nits de Música, que es donde van todos los vejestorios del pueblo, la peña ilustre, tío. O sea, yo fui como muy joven a hacer un Nits de Música que junto con el pregón es la cosa más top. Y se me ocurrió pues explicar cosas de mi juventud y tal. Feliz idea, ¿eh? Y una de ellas fue contar esto. Feliz idea. ¿Qué pasa? El público de las Nits de Música son octogenarios. Son viejos, son muchos viejos. Y entonces, cuando dije lo que os voy a decir ahora cuando acabe Pero octogenarios, ¿qué música hay? Habanera. Sí, claro, O concurso total. twist. Y música clásica. Igual va Peña y Vale. pones serenatas y Vale, tal. vale. Bueno, es igual. La cosa está en que cuando yo acabé de explicar esto y decir lo que voy a decir ahora después, hice esta cosa de mirar al público y dar por hecho que el dueño de la discoteca no estaría ahí. ¿Sabes? En plan, yo dije, esto claramente ha prescrito, aquí no va a estar el dueño de la discoteca. Y de repente, una vieja, muy vieja, levanta la mano y dice, era darme un film. La discoteca era de mi hijo. Y yo Buah, era pensé, el film. y yo dije, Dijiste un tierra, trágame. no, hubo dos. Este fue el primer tierra, trágame, fue el de, disculpe, pídale perdón de mi parte. Y ella dijo, ¿está muerto? ¿Está muerto? Y yo entonces pensé, espero que no fuera Encenderé por una vela por él, ¿no? Espero que no fuera por el, Claro. por el de Falco. Por el dinero, claro. Y ella, eso no. O sea, no lo pudieron ni enterrar porque les habíais convertido el en de- menesterosos. Mi amigo Jordi, el técnico que estaba arriba, estaba haciendo él. No era por el dinero. Vale. No era por el dinero, no fue por el O sea, casi alargasteis su vida. Porque si Seguramente. llega a tener más vida, se hubiera metido más farlopa Total, y es hubiera verdad. muerto antes. Correcto. Está bien pensar eso. Primer crimen, falsedad documental, artículo 390 del Código Penal y siguientes. Como en este caso este crimen incluye beneficio económico, también es estafa. Artículo 248 del Código Penal. Y estamos hablando de prisión de 6 meses a 3 años. Pero prescribió en 2005, con lo cual no hay Perfecto. ningún tipo de problema, ¿vale? Siguiente. Voy bien todavía. Las pegatinas de Eugenio. Esto es una historia que puede confirmar nuestro amigo Vicky Puig, porque él tiene una pequeña relación con esto. En 2008, en pleno apogeo de Facebook, cuando yo tenía poco más de 25 años, creo, me había hecho Facebook y había visto que se está poniendo muy de moda hacer páginas, ¿no? Eran como la página de, yo qué sé, página de Ripollet, página de tal, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer, era y soy muy fan de Eugenio, el cuentachistes catalán. Y entonces en esa época mi padre tenía cintas en casa y escuchábamos muchos chistes de Eugenio en casete, teníamos vídeos grabados en VHS, etc. Y en aquella época yo me los ponía en YouTube, era un YouTube súper jurásico, tío, pero me ponía chistes de Eugenio para currar porque me partía el culo.
Y de hecho hay un restaurante, no me acuerdo, creo que se llama Tangana. Hay un restaurante en Cataluña que cuando vas a mear en el lavabo hay chistes de Eugenio y me encanta, tío, como hilo musical. Y estás ahí meando. ¡Wala! Y es muy guay. Qué idea extravagante. Me gustaría conocer al tío que pensó que eso era una buena idea. A mí me pareció fantástica cuando me eché dos Tránsito risas. intestinal y Eugenio, es como... Cuando me eché dos risas y salí de mear, me Ya, pareció como ya. guay. Bueno, Y aprovechaste el tiempo también. Te total. aprendiste un chiste, tú que los chi- cuentas. Los puedes contar luego al Luego. salir. ¡Ah, es eso, tío! Se me Tiene ha que ser ocurrido en el eso. baño, ¿no? Tiene que Claro, ser se me ha eso. ocurrido en el baño. Tiene que ser eso. Un rebato de inspiración. Total. Lo que pasa es que todo el mundo que sale del baño cuenta chistes también. Claro, todo el mundo está como una pelea de Ah, chistes. de chistes, Me encanta. Vale, ¿qué pasa con esto? Yo en esa época estaba como muy flipado tal y se me ocurrió hacer una pegatina de Eugenio. Debería haber traído el diseño, que parece bastante chulo. Hice un diseñito tal y simplemente puse que a todos los fans de la página que me escribieran, yo les enviaba gratuitamente una pegatina a casa con un sobre de correo ordinario, vaya. Y lo hice con bastante peña, tío. Y al poco tiempo de hacer aquello, tío, me llegó una carta. Me llegó una carta a casa con una denuncia. Una denuncia y me citaban en un juzgado y todo el rollo. Me pedían una morterada que flipas por haber utilizado la imagen de Eugenio en mis pegatinas. Yo evidentemente me cagué en las patas y llamé por teléfono al bufete de abogados de Barcelona que me había enviado la puta carta. Y entonces ellos me explicaron que la denuncia había sido interpuesta por el hijo de Eugenio. O sea, no sé si va a escuchar esto nunca. Como el albacea, ¿no? Que es un mono Sí, el guardián de las esencias. O sea, no sé si hoy habrá aquí algún familiar más de Eugenio, me da igual. Si ahora levantara alguien la mano, o sea, Flipo, sí. me Pero veo encima. me ha pasado una vez que contando esta historia alguien lo ¿Podrías conocía. dejar de pedirle a la gente que levantara la mano Sí, si es algo, lo que ¿vale? hay que O sea, hacer, para es igual. curarte en salud. Al hijo de puta, a uno de los hijos de puta de Eugenio, este hijo de perra, lo que hizo fue vio la. ¿Está vivo? Sí, está vivo y es un hijo de puta, me da igual. Y ahora voy a explicar por qué, en mi opinión. Y si escucha este podcast, pues mira, eso que me llevo. 2008, ¿sabes? Rollo. El tío me siguió en esa. Se hizo un perfil falso, me siguió en mi puta página de tal, me pidió una pegatina, se la envié gratis a su puta casa, es decir, confirmó que no había ningún lucro al respecto, al contrario, perdía dinero de los puso en el putos coche, sellos. pues la utilizó incluso. Y entonces el tío estaba convencido de que el diseño era tan guapo que tenía que haber una empresa detrás. Y él creía que la empresa era el Banco Santander. Porque yo lo había hecho como en unos rojos, que para él era el rojo corporativo Pero del Santander. Vaya detective, ¿no? Vaya rata. Vaya ratota, nen. Y entonces, claro, al final me dijeron, no, pues Basil, le pasaremos la rata el teléfono, detective. le pasaremos el teléfono a Jofra para que te llame, tal, no sé qué. Entonces este tío me llamó por teléfono y no, me pidió disculpas, me dijo que evidentemente que no tenía ninguna mala intención, que era eso porque pensaba que había una gran empresa detrás y que tal. Y yo le dije, tío, yo soy un fan de tu puto padre, yo qué sé, ¿sabes? Y entonces el tío resulta que en ese momento estaba a punto de lanzar un proyecto que se llamaba Reugenio. O sea, que era como un imitador de su padre para él poder seguir forrándose a costa de su puto viejo. Y mi pegatina le habían gustado tanto que le parecía que era, pues eso, que era una empresa tocha detrás. Y luego luego pretendió quedar conmigo para tomar un café en Barcelona para ofrecerme trabajo en el proyecto. O sea, si quería ser el diseñador gráfico del proyecto, le dije que me cagaba en su puta calavera, que se fuera a tomar por culo y que no quería ser nada más de él, ¿no? Pero bueno, el proyecto este siguió adelante, creo. Esto ya creo que son malas lenguas. La cosa no acabó muy bien y creo que últimamente es él el que imita a su padre y va arrastrándose por bares intentando sacar pasta todavía de los chistes que contó su viejo en los 70. Sin añadir al canon. Exacto. Eso fue mi primera demanda, ¿vale? O amenaza de demanda. Y la segunda amenaza de demanda, y con esto voy a acabar, es con la que me amenazó el cantante de Mars Volta y de Driving, Cedric Bixler Zavala. Estuve a punto de contar esto en También un hijo de puta. Otro grandísimo hijo de la gran puta. Esto es que todos tus enemigos son hijos de puta. Este es un hijo de puta, y ahora verás también por qué. El Cedric, estuve a punto de hablar de él, se quedó fuera de Pope Imbéciles. Era uno de mis imbéciles y yo quería argumentar por qué. Y lo había titulado Lo mío con Cedric, ¿vale? Esto pasó en 2016. No quiero utilizar esto como excusa para hablar de las cosas que hago, pero yo en esa época... de momento, pegatinas, entradas de discoteca, Sí, que eres es verdad. un hombre del Renacimiento. Soy un hombre del Prosigue, Renacimiento, sí. prosigue. Bueno, en esa época estaba escribiendo un libro, el único libro que he escrito, que es como una biografía sobre una banda ficticia, ¿vale? Y yo había situado esa banda ficticia en El Paso, Texas, por eso me veréis hablar mucho del Paso, porque es una ciudad que me encanta, porque tuve la oportunidad de ir varias veces a entrevistar peña que había formado parte de la escena punk de los 80 en El Paso. Eso fue un viaje que hice en 2015. La cosa fue muy guay, todo era súper underground, súper do it yourself, fui yo con 2 amigos y tal.
La cosa es que durante el viaje de 2015 nos dimos cuenta que todo lo que había pasado en los 90 también era importante, con lo cual volvimos en 2016. Básicamente volví a la ciudad y volví a entrevistar a otro montón de gente un poco más joven que a la que había entrevistado el año anterior. El primer año había entrevistado, por ejemplo, había hablado con el guitarrista de los Reading Pigs, que a la gente pues, no le sonará mucho porque es un grupo de hardcore que lo petó en el underground norteamericano en los 80, pero que es súper amigo mío. Yo que sé, que me envía hablamos a menudo, me envía fotos de sus hijos en Navidad, ¿sabes? Pero en 2016 entrevistamos a gente un poquito más joven. Y nosotros, para poder llevar a cabo las entrevistas del 2016, lo que hice fue montar un pequeño vídeo que era como un tráiler del proyecto, ¿vale? Hice como un tráiler con todo lo que había rodado en 2015 y le di como el tono de una supuesta carta, ¿vale? Una carta que escribía a mi grupo ficticio al sello de Seattle Sub Pop, ¿vale? Esto lo compartiremos igual en la próxima newsletter. Y esto me sirvió para enviárselo a toda la peña que yo quería entrevistar y como el vídeo era muy guapo, la gente se engorilaba y entonces aceptaban entrevistar porque ya veían, a diferencia de los del primer año, veían como que había algo como decente detrás, ¿sabes? El primer año era un poco... ellos decían como era three guns with a videocámara. Dice, son 3 frikis con una cámara. En cambio, el segundo año pues habíamos hecho algo chulo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que durante todas esas entrevistas, prácticamente a todo el mundo que entrevistamos escribía a Cedric Bixler Zavala por Instagram o en privado, o sea, amigos de juventud e infancia de él, para decirle, oye, hay unos tíos españoles que están haciendo una cosa muy guapa, molaría que hablaras con ellos, molaría que salieras en las entrevistas y tal. Fueron 15 días de entrevistas muy locas entre El Paso, en Texas, y Los Ángeles. Y cuando llegué al aeropuerto de Düsseldorf para volver después de 15 días muy guays, lo primero que me dicen en el aeropuerto de Düsseldorf es: has perdido, el vuelo se ha cancelado, vas a tener que quedarte en esta puta ciudad asquerosísima, por cierto, o por lo menos el aeropuerto y alrededores, durante un tiempo indeterminado. Y me llegó un mensaje privado un DM privado a Instagram, ¿vale? Un DM de Cedric Bixler Zavala, cantante de Más Volta y At The Driving, que me decía lo siguiente. Lo he traducido. Saludos. Después de escuchar a muchas personas con las que he estado en bandas sobre tu, comillas, película, este ya hay que ser hijo de puta, tengo un montón de... Hubiera sido más chungo sobre tu libro. Exacto. Con comillas. Total. En plan, no es ni un libro. Total. Tengo un montón de preocupaciones. Entiendo que tu corazón puede estar en el lugar correcto, pero hasta ahora esto me está dejando un muy mal sabor de boca. La mayoría de esos flyers son falsos. ¿La banda del Paso es falsa? ¿Cuál es la obsesión con Sub Pop? Hay 2 bandas reales que lograron todo a lo que tú estás aludiendo, ¿vale? Entonces, ¿por qué ficción? Dice, subiste a mi antigua banda a YouTube bajo tu sello Bandas del Paso. Yo lo que hice fue recopilé a un montón de bandas que habían sacado maquetas en esa época y que no estaban en ningún sitio. Y lo que hice fue recopilar a todas las bandas en un mismo YouTube, vale, para que todo el mundo que accediera al proyecto pudiera escuchar a las bandas que no estaban en ningún sitio. Gente que me había dado CDs, yo los había ripeado. O sea, había hecho como un pequeño trabajo de arqueología, pero esto le tocó los cojones. No tiene nada que ver contigo ni con tu película. Una banda ficticia que sea... Además, esto me tocó la polla. Una banda ficticia que se acerca peligrosamente a un docudrama tipo Spinal Tap es más que insultante para mí. Dije, ¿pero qué dices, payaso? Es el máximo guapísimo. Honor. Claro, máximo honor tío, que se te puede otorgar. En fin, especialmente cuando soy miembro de una banda que realmente puso el nombre del Paso en la boca de la gente. Reading Pigs fueron los primeros. Estos son mis colegas. Por favor, no menciones mi nombre, ni el nombre de mis bandas, ni ninguna banda de la que haya formado parte en esta película. Por favor, elimina todas y cada una de las fotos mías y de At The Driving de tu proyecto. Si deseas personalmente conseguir... ¡Qué hijo de puta! Si deseas personalmente conseguir que tu banda firme con Sub Pop, es tu asunto, no el mío. Que yo no tenía ninguna intención de eso. Y dice, recibirás pronto una carta de cese y desistimiento. Cease and desist, total, que significa eso, un documento formal y extrajudicial. Cesa y desiste, me flipa. Sí, que exigiría... Siempre he querido decirlo en público. Pues a alguien. A mí me llegó... Cesa y desiste de hacer eso. A mí llegó por... A mis hijos. A mí me llegó por Cesa y escrito. desiste de hacer esa mierda. Me llegó por escrito y no me No moló te hizo ninguna nada, gracia, tío. vale. Y eso es un documento que lo que me exigía era... me multaba, ¿no?, por tener una conducta ilícita o perjudicial según su opinión, ¿vale? Esto fue muy mal rollero, tío. Lo pasé de puta pena esa noche. Y aparte, en Düsseldorf. Aventuro una cierta thickness, porque este tío no entiende el concepto de ficción. Total. A un nivel muy elemental. Pero espérate que no está tan lejos del subnormal del hijo de Eugenio. Porque entonces estuve documentándome mucho al respecto. Y en esa época, tío, este pavo estaba a punto de salirse de la secta de la cienciología. El tío se metió en esa mierda y había perdido totalmente la cabeza. Por lo visto, él, según entrevistas que él ha dado, estaba gastándose más de $1.000 semanales en marihuana y tenía unas deudas de la parra, ¿vale? Justo en ese 2016 hicieron la
una reunión con At The Drive-In para salir de gira. Y él estuvo como toda la gira utilizando este concepto que a mí me repugna, que es, lo decía incluso en los escenarios, ¿no? Cuando salían, que era, is not a reunion, is a reignition. ¿Vale? Que es como, o sea, él lo que venía a decir era, o sea, no nos estamos reuniendo, es porque hemos vuelto a arder. Hemos vuelto a meterle fuego debajo. Claro, no es un recalentado de tupper, es en plan, lo estamos No sé, recocinando. en 2001 nos separamos porque no nos tragábamos, pero se Lo quedó incandescente. Lo estamos sí. flambeando, ¿no? Efectivamente. Después salió hace poco un documental que os lo recomiendo, que salió en el Inédit, en el que básicamente él, después de haber salido de la cienciología, explica que estaba sin un puto duro y tuvo que montar una gira con At The Drive-In para poder ganar dinero porque estaba pelado, y todos sus colegas básicamente lo que hicieron fue aceptar para que pudiera seguir comprándose marihuana, supongo. El momento digamos, cumbre que demuestra esto fue que no quisieron contar con Jim Ward. Jim Ward es el guitarrista, fundador también de At The Drive-In junto con Omar y con Cedric, y a él no le moló la idea, porque tal y como estaba conceptuada, no era reignition, era claramente una reunión de pasta, un rescue. Un rescalfament. Yo solo quiero deciros que... Un defrost, casi. Solo quiero deciros que en 2016 yo sí que hablé con Jim Ward, como él no había ido de gira, aceptó una entrevista con nosotros. Es un tío súper guay, hablamos muy a menudo y aceptó hacerme un pequeño blurb en la edición americana de mi libro, y es un tío al que queremos mucho. Vete a la mierda, Cedric Bixler Zavala. Cedric. Vale, yo en el capítulo anterior hablé fundamentalmente de robos y riots, ¿vale? Los que habíamos estado involucrados yo y mi pandilla, y ahora voy a hablaros de una cosa que no es exactamente riot y peleas, sino es otro tipo de alteraciones del orden, perturbación de la paz, conductas incívicas, esos son los sintagmas, vale. Y escándalo público. Escándalo público no se utiliza lo suficiente, pero eso solo se podía definir como tal. He titulado este bloque El Instituto de Vandalismo Público, haciendo algo un poco sonrojante, que es citarme a mí mismo de cosas que hacen boom. Y lo quiero poner en contexto, ¿vale? Los niños, o al menos los niños de antaño, construían juguetes donde no habían, ¿vale? Y montaban un juego imaginario con cosas que no existían, con un palo que te golpeara una espada. Vale. El hombre primitivo se adaptaba a su entorno, ¿vale? Desarrollando vello o aprendiendo también a utilizar enseres para cazar. Vale. Nosotros nacimos en los 70 en un pueblo del extrarradio, y un rápido vistazo a las opciones de solaz a nuestro alcance nos convenció de que cualquier tipo de diversión iba a surgir de nuestro bricolaje existencial. Nadie nos lo iba a dar si no lo hacíamos nosotros. Entonces lo que hicimos fue, en una idea comunal, yo creo que nos unimos como una gran mente de subnormales, es reinventar el pueblo como un chiqui park gigante con completo desdén. A escala. Era para nosotros a gran escala, claro. Con completo desdén hacia la población autóctona. No pedimos Samboy era Portaventura, solo para vosotros. Sin pedir permiso a los ciudadanos. Claro, los ciudadanos eran los currantes. Y con nocturnidad. Y alevosía. O sea, ya que decimos nocturnidad, hay que decir alevosía, porque nos esperamos a que se fueran a la cama en la mayoría de ocasiones. Entonces, ¿qué edad teníamos? Teníamos 16 o 17. Pero la vigorosa, acabo de decir vigorosa queriendo porque hay alguien en la audiencia que le encanta mi reutilización de vigorosa, nuestra vigorosa ingesta de narcóticos nos colocaba en un arrested development, ¿vale? O sea, desarrollo interrumpido. De golpe, atávico, o sea, como más consumías espirituosos, menos años tenías. Es como una regresión Lovecraftiana total. De cuento de Lovecraft, que uno se encierra, hay uno que se llama La habitación cerrada, se encierra ahí dentro, empieza a hacer ritos y cosas y vuelve convertido en hombre primitivo, ¿vale? Pues nosotros nos empezamos a meter birras y moscatel caliente y de golpe tenemos 9 años mentales. No, pero es que lo que acabas de decir me parece una maravilla, o sea, es increíble. Porque si te tajas mucho, acabas tumbado, vomitando y cagándote encima, como un niño, sin capaz de hablar. Muy bonito, que es muy un bonito. bebé. Exacto. Entonces, ¿qué hacíamos? El elenco de actividades en las que nos involucrábamos eran coloridas y numerosas. Cuando cerraban las panaderías nos llevábamos el pan seco, sacos de pan seco, y entonces, esto es de... O sea, debo decir que es una cosa muy de anormales, claro, ni bocatas. O sea, es muy de anormales, pero a mí como me medio emocionaba ser un niño otra vez. Era muy bestia, porque había perdido casi control de mis esfínteres, pero me sentía un bebé, ¿sabes? Y entonces nos llevábamos las barras de pan y cartones también que recogíamos y hacíamos torneos de la baja edad media.
O sea que nos Subido a enfrentábamos. un colega, que eso Nos es lo mejor. enfrentamos los unos a los otros con lanzas de pan y escudos de Hacíais cartón. justas Justas, exacto. A caballo de los, con más, pan duro. de los más corpulentos. Y luego había un cuerpo a cuerpo y a barrazos en la cabeza Me flipo. del otro. Esto, alguien que hubiera cursado estudios superiores, hubiera ido a la universidad, hubiera leído a Guy Debord, lo llamaría situacionismo, ¿vale? Que es... O sea, el mobiliario urbano para nosotros era un gigantesco juguete. Era Lego, ¿vale? O sea, las vallas nunca terminaron donde estaban porque aparte que era una operación perfectamente conjuntada y casi no verbalizada, ¿vale? Valla, todo el mundo iba para la valla y nos la llevamos y la ponemos en otro sitio. A esto quiero pedir perdón porque seguro que algún vecino Ya. giró y vio una valla y no las ponemos en la autopista, ¿vale? Nunca se nos ocurrió ponerlas en la autopista, pero sí que cambiábamos las vallas de sitio un poco para... A ver, era para jugar un poco Sí, total. con la mente del Me pueblo, encanta ¿vale? ese Para que rollo. se levantaran y vieran que una calle está cortada. Bueno, era ser un superhéroe porque podías cambiar el tráfico. Exacto. ¿Sabes? No, ahora va hacia otro. Bueno, Total. convertir la vida en un juego, Me ¿no? encanta Como eso. dirían los surrealistas. Reubicación de señales, o sea, cualquier cono. O sea, tengo un número absurdo de fotos mías con conos en diversas posiciones. Sombrero, Que es la mejor. altavoz. Muy guay. mm, Pito. Básicamente eso. Sí, bueno. Eso no la hice nunca. Teníamos pero- 16 años, éramos retrasados Esa no y la hice nunca. heterosexuales. Pero bueno, apropiación de mobiliario urbano y otros útiles era algo también completamente habitual y hasta un día que con una taja auténticamente monumental en la que medio había perdido el sentido, me levanté por la mañana y me encontré acostado junto a Eddie Murphy y Richard Pryor. Y era un gran troquelado de noches del Harlem que nos habíamos llevado a un guapísimo. videoclub. Y por alguna razón terminaron en mi cama, ¿sabes? Luego había carrera... Esto es un clasiquísimo que he escuchado a otra peña hablar de ello de otros pueblos, que es a la que aprendimos a desfrenar los contenedores de basura. Carrera de contenedores en las bajadas. Esto sí que... Lo que tendríamos que haber hecho es competiciones intercomarcales o algo, porque Esto al me final gusta mucho. hubiera sido más divertido juntarnos en algún sitio Total. rollo Jackass y a ver quién llegaba. Total. Ripollet contra San Boi, ¿vale? Total. Y nos metíamos dentro de los contenedores, la mayoría de veces sucios, lo cual explicaba el extraño olor arenque Esto que te dominaba para por los la oyentes, noche. para los oyentes más jóvenes de Pop y Muerte, que alguno hay, decirle que los contenedores de antaño eran un carraco de metal pesadísimo con ruedas que tenían un freno como... Con ruedas como de- razonablemente bien engrasadas. Sí, y con un freno como de carrito de bebé. O sea, Y muy, si te encontrabas, muy fácil de si te desfrenar. encontrabas una escoba medio rota dentro, ya lo tenías Sí, hecho total. porque era una gran piragua Total, para ti. Total. El concepto papelera, porque esto apareció en una de mis novelas en Rompepistas. O sea, esto también era súper atávico, era salir de un bar que se llamaba Flash y también todas las mentes a una, salíamos corriendo. En realidad, alguien acostumbraba a gritar papelera, ¿no? Como Ah, guau. Banzai, pues Total. papelera, por si alguien no sabía lo que se hacía aquella noche. Piensa que las opciones de diversión eran tan limitadas como para ser inexistentes. O sea, eso era el punto álgido de algunas de las noches. Total, claro. ¿Vale? Y entonces nos íbamos todos corriendo hacia la papelera de la Plaza Presas y entre todos, y esto sí que era un poco como la bandera de Iwo Jima. Total. Si ves una foto te emocionas. Me encanta eso, tío. Era unos encima Un de trabajo- otros y colocando la papelera cada noche O sea- encima de... Pobre tío, el pobre barrendero. O sea, que hay cosas que no pensé en el momento, ¿vale? O sea, ahora Ya, las pienso ya, ahora ya, y me ya. saben mal. No pensé que había alguien teniendo que bajar aquello cada día. Cada Pero puto bueno. día. Pero y ahí había, claro, vivía gente. Y Pero cada noche tuvieron que ver la papelera subida en el Monumento a la Sardana. Pero es bonito que hicierais castells para joder Un la poco, sardana. un poco, exacto. Era todo folclore, ¿vale? Sí. No hablo ya de cánticos populares y folclore coral, que es cantar a berridos todo el rato, que eso Total. también forma parte del juego. Sí. Y juegos de rol o simbólicos. Una noche yo y mi amigo David decimos que el asfalto, o sea, aquí también aventuro temulencia extrema, decimos que el asfalto era líquido y decimos nadar hacia mi casa. Como, ¿sabes? Que nos llevan las olas y tal. Fue largo, tío. Fue Hombre, largo no me porque jodas. nadando, aparte yo iba con tejanos blancos y acabaron destrozados. Total. Y todo este rato no me di Ay, no, cuenta no que o sea, y no mi, quitas- viejo, mi viejo estaba en el balcón. No quitasteis la ropa, ¿eh? Mi viejo vio cada uno de los pormenores del procedimiento de natativo en el que nos involucramos David y yo y me dijo una frase que luego repetiría muchísimas veces más, que es ¿qué fots? Qué fots. ¿Qué fots, home? Pero era líquido, pero os quedasteis con la ropa. Dejamos con la ropa, sí. Pero que tú puedes explicar Era que como tirarse de una tardasteis- emergencia. No, pero tú puedes decir, tardamos porque se nos mojó la ropa. Y pesa un montón. Total, ¿Sabes?
Esto era la primera parte, ¿vale? La segunda parte la he titulado Paisaje industrial con culos y otras historias de nudismo gratuito. Esto podría excusarlo con rollo yacas y en realidad chutaría porque es un poco así. Pero en realidad es otro caso de extrema subnormalidad adolescente. Hay una canción que me encanta que se llama I Was a Teenage Idiot Dancer de los Cleaners from Venus y en este caso I Was a Teenage Idiot Nudist. Total. ¿Vale? O sea, en mi pueblo, en mi panda, es que no puedo culpar a todo el pueblo, me encantaría que fuera una cosa de Samboy que lo hace todo el mundo, pero vamos, en mi panda y adláteres, volverte y topar con el penis o el trasero de alguien era algo tan común y normativo como para no reparar en ello. A Benja le encanta la idea de que los de Samboy no nos alteramos cuando aparece un frito o un loco, nadie se vuelve porque para ti es normal. Y en este caso era lo mismo, o sea, el desnudismo parcial o completo era algo con lo que convivías con una completa naturalidad. ¿A qué, escucho que preguntáis, y tú también, a qué obedecía esta familiaridad genital y glutear? Yo creo que he intentado, o sea, hacer un poco un plan de todos los usos que tenía esta acción, ¿vale? El nudismo podía utilizarse para manifestar disconformidad, ¿vale? Rollo, Stones mejor que Beatles, enseñada genital, para presentar un desafío interpandillero a los heavies de la otra punta del bar. Los huevos. Huevos o culo. Lo que sea. Notificación pública del momento de plenitud tóxica. Es en plan, oh Dios, soy tan feliz, os quiero mucho. Pantalón abajo. Pantalón abajo otra vez. Os quiero como la tierra al sol, vaya pedo llevo, enseñada. Momento de duda existencial también, en plan, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo llenar este vacío vital? Esa era la respuesta. Total. Lo llenabas bajándote los pantalones. Y esta es mi favorita, es, de nuevo, alguien con estudios universitarios lo definiría como situacionismo surrealismo, que es el shock barato y el surrealismo instantáneo de la acción. Un minuto estás con alguien vestido, te vuelves para pedir una cerveza y cuando te vuelves está en un estado de semidesnudez. Esa es la cosa más graciosa que hay. Es muy gracioso. Muy gracioso. Es slapstick puro y duro. Total. Y no hace falta estar taja, ¿eh? No, y más divertido es cuanto más ropa fuera hay. O sea, y si un tío lleva camperas y si se desnuda del todo y se es deja lo las que te iba a camperas decir. puestas es la máxima diversión. Desnudez con calzado es la cosa más divertidísimo. divertida que hay. Esto me he hecho una nota. Algunos de los oyentes recordaréis que Benja se hace muchas notas a sí mismo. O sea, el Benja del pasado se hace notas al Benja del presente. Y yo me he apuntado, decirle a Benja que me reí al escribirlo. O sea, estaba escribiendo esto y me partí el culo porque imaginé la de veces que yo lo había hecho cuando alguien tal y se volvían. Y yo estaba como semidesnudo y era el momento de shock aquel. Me parecía súper divertido. Me parecía divertidísimo. Es súper guay. Me sigue pareciendo divertido aún. Me encanta que cuentes eso porque, permíteme un pequeño, no te quiero interrumpir, pero nosotros íbamos es que esto no lo he contado aquí. O sea, no lo he escrito, pero nosotros íbamos al Centro Cultural de Ripollet porque había un espacio, que había unos lavabos, era una edificación nueva que habían hecho sobre el matadero. Y era el centro cultural y tenía ese espacio, había como expos y tal. Entonces había unas sillas puestas enfrente de la puerta de los lavabos, ¿vale? Entonces la puerta de los lavabos era una puerta, o sea, una puerta sin puerta, digamos, que eran dos pequeños muros que te permitían entrar en los lavabos laterales, vale. El de mujeres y el de hombres, ¿vale? Pero entre esas dos paredes había una pared, o sea, que si tú te sentabas frontalmente... Tío, momento. Es que es muy guay lo que voy a contar. Entonces, o sea, un mapa, sí, porque quiero decir que tú veías una pared hueca por una puerta y otra pared, pero no veías nada. O sea, cuando alguien entraba y sobrepasaba una de las dos paredes, desaparecía porque entraba en el lavabo, ¿vale? Entonces, el Raúl y el Johnny nos íbamos sistemáticamente cualquier tarde de la semana a sentarnos en las sillas de la sala de espera que estaba justo enfrente y lo único que hacíamos era, de uno en uno, ir al lavabo y aparecer caminando solo el ratito que apareces en ese hueco. O sea, es decir, cuando alguien camina de una a otra, entonces era cada vez con menos ropa. Con menos ropa, que es lo que has dicho te va a flipar. Te va a flipar en un momento. En un momento vas a ser flipado. ¿Vale? Vas a ser flipado muy fuerte con esto que acabas de decir. O sea, lo voy a hacer. Las grandes... lo vamos a hacerlo. No, las grandes mentes, great minds think alike. Great minds think alike. Pero déjame terminar esto. Entonces, luego si nos especializamos en la sección glutear del asunto, ¿vale? O sea, especialización cular, ¿vale? Hay nuevos subapartados, ¿vale? Uno es el gag de sujeción. El gag de sujeción es emerger, o sea, entrar en una estancia o en el armario de alguien, ¿vale? Y emerger con algún tipo de objeto. Aventuro varios que recuerdo: linterna encendida, foto de novia ajena o valioso LP de otro tío sujeto entre los glúteos. El caminar es un poco difícil, pero
pero el shock de Sí, la imagen vale la pena es por increíble. la jeta del poseedor del objeto. Es muy guay eso. Segundo, humillación nocturna al desvanecido por Cogorza. Por ejemplo, erigiendo una vistosa cresta de galletas Marías en su ¡En el hendidura culo! interglutear. Oh, qué chulo, tío. Con numerosas fotos Por a supuesto. repartir a la mañana siguiente. Y este es mi favorito. Un y abrazo, por eso. un abrazo a los fotógrafos que revelaban en esos barrios, ¿eh? Total. Os queremos. Mira. A los del fotosistema Ripollet. Mira, esto no lo iba a contar. Pero esto aparece en. ¿Dónde voy a aparecer? O aparece en Cosas que o Rompepistas, ya no me acuerdo. Pero está basado en una historia real, que es que yo y mi amigo David le pillamos la cámara a un colega, a Miguel López, y cuando se fue al lavabo, y nos hicimos un montón de fotos a la propia genitalia. Total. Los dos, Lo he ¿vale? hecho tanta Porque veces. pensamos que le haría gracia al revelarlo. Aparte era un tío como culto y tal, y fino, y pensamos que sería doble gracia que entre fotos de grupos y tal Total. se encontrara con nuestra junk. Y cuando se lo dijimos al cabo de una semana, nos dijo, fue mi abuela a revelarlo. Muy poco contento por la gracieta. Claro, tío. Es que yo recuerdo. Gracias por eso, fue mi abuela a revelarlas. Muy bien. Yo recuerdo la época en la que Great. le poníamos el mechero en el culo al Johnny para que se pegaba cuescos Muy bien. y hacer tal. Y hacíamos No fotos. esperaba menos de Y vosotros. hacíamos las fotos. Entonces, en los 90, tío, el fotosistema revelaba en 1 hora. Era guapísimo. Llegábamos ayer en plan, traemos el carrete. Pásate en 1 hora. Y estamos Fotoprix. toda la hora haciendo. Piroflatulencia. Buah, va a molar un Vale. montón. Y cuando llegábamos a la tienda era, Claro. o sea, muy mala cara y Claro. tirarla de muy mala manera. Entonces, la culpa de todo esto es el aburrimiento, ¿vale? Es el aburrimiento is a killer, como dicen, y Boredom is a killer, como dice una canción de Damien Jurado, y todo esto lo hacíamos por aburrimiento. Pero una de ellas sí que me parece bastante, si no brillante, porque todo esto es anormalidad jackassiana, sí que me parece como muy guay. Y es la que, de forma preclara, ha avanzado Benja, que es lo que nosotros llamamos destello de culos en contexto incongruente, ¿vale? Hostia, vaya nombre, Entonces, tío. es un bar que se llama 1986. Tuvimos la feliz idea de nuevo había un restaurante al lado, de ir pasando, o sea, de presentar, de hacer una especie de calvo, ¿vale? Pero no abigarrado y caótico. O sea, que no queríamos una melee cular sin belleza de ningún tipo, Ya. sino que anhelábamos Composición. exacto. Desplegar la plasticidad del ballet clásico en unos, lo que eran esencialmente unos clásicos. Entonces, fuimos en el restaurante, fuimos pasando uno a uno. Primero uno, ¿vale? Primero uno pasaba y volvía. Luego pasaban 2 Es que eso es muy gracioso. y tío. volvían 2. Luego pasaban 3 y volvían 3 y al final era un cancán muy largo de... O sea, yo creo, tío, yo lo apreciaría. Si estuviera en un restaurante, A mí me parece apreciaría ese A mí- yo también. momento maravilloso que atesorar mientras estás, yo qué sé, a punto de pedirle Total. mano a tu novia y tu novia está todo el rato mirando hacia afuera. Total. ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando? Ahí tan ¿Y ahí, interesante. peña? Ahí tan interesante ahí fuera. Vale, pues esto eran mis historias de vandalismo público. Qué guapo es este dupe. Me encanta. Oye, te iba a decir que claro, que enseñar el culo realmente es una cosa casi necesaria. De nuevo, O sea, forma parte de la identidad. O sea, cuando tú en ese momento estás buscando tu identidad, pues yo qué sé, subculturalmente, pues yo qué sé, las películas, música, da igual, lo que sea, hay un momento en que tú para mostrarte al mundo necesitas enseñar tu culo, tío. Ujú. O sea, yo recuerdo que, dentro de todo lo que tú has dicho, para mí hay una más que es paisajismo, que es nosotros nos íbamos al río, que estaba justo en paralelo a la autopista, y en los huecos donde no había hierbas hacíamos una de estas cosas, y los coches nos pitaban. Que o sea, si había pito era como ¡bien! Chaco, sí". Era bastante divertido. me encanta. Y siempre nos quedamos con las ganas de escribirnos cosas en las nalgas. Ya. O sea, tener como letras y decir, ¿qué sale? O sea, si Claro. a ver qué pasa. Incluso La si gente uno, habla si uno iba al gimnasio, podía incluso moverla. Guau, Claro, qué guapo. claro. Vale, me encanta. Vale, destrucción de propiedad privada y allanamiento de morada, ¿vale? Esto es lo que viene ahora. A ver, lo primero que voy a hablar es de destrozo de propiedad privada, ¿vale? En el 98, tío, cuando yo tenía 16 años, igual que la época que decía Kiko, justo se estrenó, se creó.
Claro, es que a finales de los 90 en Ripollet pasó una cosa, tío, es que lo que yo recuerdo como el final del pueblo en mi niñez, o sea, cuando ya era que todo era campo, eran los pinatones, etcétera, etcétera, se empezó a construir mogollón, ¿vale? Finales de los 90, principios de los 2000, boom inmobiliario de la hostia, ¿vale? Y entonces donde se acababa el pueblo en esa época, que era la antigua piscina y el pabellón municipal, empezaron a hacer pisos nuevos sobre todo y empezaron a hacer parques. Con lo cual había parques nuevos sin propiedad en Ripollet. Esto es muy loco en un barrio, o sea, en un pueblo como el mío. Tienes la opción de colonizar un parque, tío. O sea, es que el parque sea tuyo. O sea, esto es muy pepino para chavales de 16 años. Además, históricamente en Ripollet había, no voy a decir los nombres, pero había un montón de parques ya colonizados con el nombre nuevo. O sea, es decir, el Parque de las Mestras es el Parque de los Pijos aún a día de hoy. Vale. Nadie mi padre dejó... ¿Pero qué nombres no ibas a decir? Los jodidos. Los nombres cancelables. Ah, vale. Que todavía hoy perduran. Vale. Es una cosa terrible. Pensé que eran No, nombres propios. igual lo explico. Pensé que eran nombres propios de alguien que No, escribiría que va, algo. eran nombres terribles, pues yo qué sé. Bueno, se lo voy a contar porque tampoco quiero que parezca aquí algo chungo. En los 80, supongo que los recordaréis, la gente... o sea, en Ripollet hay una asociación, una de las asociaciones más potentes de chavales y chavalas con síndrome de Down, etcétera, etcétera, que hacen deporte, ¿vale? Entonces, en Ripollet es histórico que esta asociación iban a, yo qué sé, a los special no sé qué de deportes tal y volvían con mogollón de medallas y tal. Y esta asociación se llamaba Aspasur, ¿vale? El Aspasur. Entonces, yo toda mi vida pensábamos, hostia, los de Aspasur son unas máquinas, tal. Y entonces, un día, trabajando en la revista Ripollet, vi lo que significaba el acrónimo de Aspasur y significaba Asociación de Padres de Subnormales de Ripollet. Y flipé. Dije, ¡hola! Los 70 eran wild. ¡Hostia! O sea, pero camisetas. Inclemente. Camisetas, ¿vale? Y entonces, claro... Y sin las siglas, poniendo muy loco. subnormales aquí. Muy loco. Adelante subnormales. No, y lo peor de Go todo... subnormales. Y lo peor de todo es que yo siempre pensé... Hay un montón de subnormales en Ripollet, no son ellos. Tío. O sea, debería haber una asociación de padres. Claro. Pero Hay no es esa. Hay más no documentados No es esa, que exacto. miembros. Y entonces, uno fraternidad. de los parques míticos aún a día de hoy es el Parque de los Subnormales, Subnormales, porque guau. es donde estaba la asociación. Guau. Esto es increíble. Y el parque se Pero llama... lo empezaron ellos se pusieron el nombre. Sí, total. Terrible. Bueno, en fin. No fue- Así, a no acabar, el parque, yo qué sé, el parque del Semen, el parque de las quinielas. ¿El parque del perdón? El parque del Semen, que es el El cementerio. parque del semen. Ya, podría ser. A decir, ¿pero qué hacéis en Ripollet? Sí, alguien le puso el nombre, ¿no? Dijo, este es el parque del Semen. No, ¡Y es mío! Y es mío, porque me lo he follado. Que casualmente eso también pertenece a la asociación de subnormales. De la real, Tenía- la buena, sí. Tenía 2 parques. Yo qué sé, los gemelos, no sé qué, 1000 nombres, ¿vale? Entonces, de repente, nos encontramos, yo y mis colegas, que éramos, bueno, creo que yo lo he contado alguna vez, éramos un poco cafres, un poco cabras, pero no éramos de lo mejorcito. Y nos acojonaban y nos daban palizas. Y entonces, tener un parque que fuera nuestro era una cosa guay, ¿vale? Con lo Porque cual, erais heavies ricos, por eso os era pregaban. algo así, sí, más o menos. Éramos heavy Heavy forrados. empresarios, sí. Total, que abrieron, creo que se llama el Parque de la Libertad. Y entonces lo hicimos nuestro. O sea, conseguimos en una batalla de horarios y tal, quedarnos el puto parque, en serio. Lo que pasa que había que compartirlo con familias, con gente que iba con sus hijos, a darle el uso real que requería el parque. Un parque, que era un claro. parque. Vale, entonces, el verano del 98 es uno de los mejores veranos de mi vida, ¿vale? Y pasamos mucho tiempo en el césped de varios niveles. ¿Esto es que había en este contenido o parque. excurso? No, esto es contenido. Esto es contenido, vale, contenido. me estabas acojonando. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el que, estando en el parque, nos damos cuenta que hay un carrito de bebé, que realmente era como de un niño un poco más mayor, igual de 2 a 4 años, abandonado allí, ¿vale? Y dijimos, hostia, esto es guapísimo, porque un carrito de bebé son ruedas y aquí hay muchas bajadas, esto está guapísimo, ¿vale? Entonces empezamos a... Hemos dicho 1000 veces que Jackass, o sea, Sí, porque no tenemos proto-Jackass, cámaras, sino total. Y empezamos a darle uso al carrito de bebé. Entonces, todos nuestros amigos, además con 16 años, hay tíos muy gansos. O sea, Estás súper arrepentido de esto, Benja. Lo Sí, digo por muy, si muy, lo muy. está escuchando En las pandas de tíos, los tíos lo sabemos. A los 16 años hay tíos muy pequeñitos y tíos muy fuertes. Con lo cual es perfecto para esta mierda, porque es Dani sube, que yo empujo. Claro. Es níquel todo. Es perfecto. Es una combinación. Entonces, tengo una imagen de creo que es el Héctor tirando del carro con el Dani subido, que es, te lo juro que es poesía. Es poesía y la recuerdo. Es Ben Hur. Y la recuerdo en slow. La recuerdo en slow. No la recuerdo a tiempo real. Si llegáis a tener 2 o 3. Bueno, sí, ¿no? 2 o 3. Total, empezamos a tirarnos por las bajadas, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, sí, la escalada, lo siento, gente, la escalada siempre es la misma. A la que se empieza a deteriorar por el mal uso,
ya dices él, yo creo que ya es destrozable. Destrozable, claro. Entonces empezamos a destrozar el carro, ¿vale? Lo dejamos donde estaba, donde lo habían abandonado, hasta que nos dimos cuenta que se acercó un hombre de mediana edad con su hijo a coger el carro y cuando lo vio, me lo había apuntado, ¿dónde está? ¿Dónde era? Perdona. Aquí. Y dijo, ¿qué habéis hecho, hijos de puta? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, hijos de puta? Me parece del rollo. la frase más natural que uno puede decir con algo así. ¿Sabes? Estoy sudando porque yo ahora soy padre, tío. Ahora soy padre, tengo un niño de 4 años. Y me imagino a 12 descerebrados sentados y en él el césped. Lo estaba viendo desde súper lejos. Me cago en la puta. Incluso desde dentro del súper. Estaba viendo lo que hacíais. ¿Qué habéis hecho, hijos de puta? Es una frase En que plan, no se atreverán. me la debería tatuar. Total. O sea, fue increíble. Y ahí, mira, y por cierto, y ahí me volví a dar cuenta de lo injusto que es el mundo, tío. Me ha pasado 2 veces. Una vez fue al salir de una discoteca en la que íbamos 7, 8 tíos y yo iba un poco taja y meé en la rueda de un coche. Y pensé, no vendrá el dueño. Y entonces alguien encendió el coche mientras yo miccionaba. Y estaba tan taja que yo me giré y pensé, es que tengo mucho chorro, tío, no puedo. O sea, todo esto es no verbal. Le dije, hay que llevarlo a su lógica conclusión. No, y el tío venía con 2 chavales, él solo y 2 chavalas, y nosotros éramos 8 tíos. 8 tíos indefensos y muy pegables. Los 8 a la vez. Pero las chavalas le dijeron, te está bautizando el coche. Que eso ya es como muy humillante de tus amigos. O sea, que tus amigos digan, te están bautizando el coche, ya es ridículo. Y el tío me miró y sin hablar vi que me dijo, te partiría la cara, pero es que sois 8, tío. Yeah. ¿Sabes? O sea, y esto fue. Y yo me sentí mal porque pensé. La intimidación yo siempre de los números. Siempre he estado en tu lado yo, tío. Claro. Yo soy el tal. Y con este hombre pasó lo mismo. Este hombre cuando miró, igual vio al Dani y al Dani dijo que le meto, pero claro, a Héctor y a los otros dijo que son muy grandes. Vio mucha peña errática junta y que acababa de destrozar un cochecito niño. A las 6 de la tarde un sábado de julio. Y que es una de las cosas más psicopáticas que puedes hacer. Total. Y se marchó. Es un delito de daños, artículo 263 del Código Penal. Y como seguramente era un carro caro y superaría los 400 euros, se considera delito. Y es una a ver, era Ripollete, no sé por qué asumes que el carro era tan caro. Es un puto carro, te cuesta más de 400 euros el que sea, tío. Ya. 400 es un pago de multa de 6 a 25 meses, ¿vale? El otro momento clarísimo de destrucción de propiedad privada era en el instituto. No sé por qué hubo un trimestre, cuando yo iba a segundo de BUP, en el que teníamos una asignatura durante un trimestre, los viernes a última hora. O sea, el viernes a última hora, que es el momento de mayor locura de un adolescente, teníamos una clase extraña en la que no venía el profe y nos enviaron a una aula que no se utilizaba habitualmente. Entonces nos encontramos que estaban todas las mesas y las sillas, en vez de puestas en el formato habitual de instituto, que es en fila con la mesa, la silla juntas, tal, era como una pequeña montañita. Y dijimos, y entonces claro, la clase se veía grande, ¿no? Y alguien dijo, podríamos jugar a los bolos. Por un momento pensó, podríamos quemarla. Rollo pira funeraria. Alguien dijo, podríamos jugar a los bolos. ¿Qué utilizamos de bolos? Las sillas. Y de bola, otra silla. Y entonces empezamos a jugar a los bolos, a tirar sillas con una silla, ¿vale? O sea, esto de forma muy divertida, currada, tomándonos muy en serio. Metodológico. No has tirado muy pocos, ¿sabes? Strike, ¿sabes? Tienes que hacer volea. Total. Y entonces, o sea, nuestra vida de ese trimestre empezó a estar toda la semana esperando que llegara la última hora del miércoles, del viernes. Se me ha puesto la piel de gallina. Todo, tío. O sea, todo era en plan, ¿qué podemos hacer el viernes con las sillas? Eso tengo ideas. Dice mucho del tipo de vidas estériles que vivimos durante ¿sabes varias cuando décadas? Macaulay Culkin saca el mapa de todo lo que le va a hacer a los malos, digamos, en su casa, que abre como... Nosotros tenemos ese rollo. A ver qué podemos hacer. Y entonces, claro, lo que os decía antes con el carro, solo hay una marcha en este caso. La última vez que yo recuerdo que ya entró un adulto a decir un poco también, ¿qué estáis haciendo, hijos de puta? O sea, mi última imagen era el Jordi Bosch, bedel, ¿no? el Jordi Bosch con una silla puesta, o sea, contra el suelo, con la espaldera de la silla, contra el suelo, pisándola para partirla. O sea, ya no había juego. Claro, o sea, ya no había, ya era. Bueno, a lo mejor está intentando mejorar algún tipo de lanzamiento, ¿sabes? Rojo. Estaba tuneando. No, o sea, pero y el Jordi Bosch, espero que nos escuche. Es un tío increíblemente guay. Es un tío
culto, es un tío enrollado, divertido, tal, pero Ripollet era duro, tío, y había que sacar mierda a veces. Y yo en esa imagen vi el dolor de cosas, tío, la vida, tío. En fin, y por último, allanamiento de morada. En el mismo parque, el mismo verano, en el parque de la Llibertat, como decía, el césped tenía varios niveles y había uno de los niveles bajos que hacía una pequeña pasarela de césped que era perfecta para jugar a fútbol. Entonces nosotros jugábamos a fútbol entre la ladera de césped y el muro que daba a las terrazas de los bloques nuevos que rodeaban el parque, ¿vale? Entonces nosotros jugando a fútbol se nos coló una pelota dentro de una de las terrazas. Intentamos ir a deducir qué piso era, picar, nadie nos abría, tal, hasta que pensamos, por lo que decía, hay pequeños, hay fuertes y hay ágiles. Mi primo Víctor era súper ágil y iba sin camiseta y con el pelo oxigenado. Y dijimos, es buena idea que tú subas. Entonces le empezamos a ayudar para que se metiera dentro de la casa a recoger nuestra pelota. Y es o sea, lo que hablábamos antes de desaparecer y aparecer, esto fue increíble porque todos le ayudamos a escalar. Entonces hay un momento en que tú desde abajo ves unos pies, ¿no? Ves una espalda, la espalda empieza a desaparecer porque está yendo hacia adelante, ves un culo, unas piernas, tal, y desaparece. Entonces ya es como la nada, ¿no? Sin Entonces, perro, no hay ladridos claro, de perro. todo el mundo nos quedamos así y era No hay un disparo. ¡Víctor! ¿Todo bien? Y entonces, tío, se oyó ¡hijo de puta! y apareció la pelota, tío. Y mi primo es un tío con un palo, tío. Claro, que le estaban entrando en su puta casa. Claro. Que es a punto de darle un... En Estados Unidos puedes matar a gente. Estás en tu derecho. Estás en tu derecho. Mi primo es tu propiedad. Mi primo saltando. My property. Buah, fue la cosa más alucinante del mundo. Por supuesto, llamaron a la policía. Tuvo que venir la policía a identificarnos. O sea, todos allí de pie en el parque. El padre, yo creo que del carro estaba... El padre del carro estaba haciendo que os jodan por fin estos delincuentes van a pagar. Y allanamiento de morada, artículo 202. Son de 6 meses a 2 años de cárcel, pero prescribió en 2003. Excelente bajo también en Muy bueno, este siempre, fragmento. Vale, mi nuevo bloque se llama puede producir nerviosismo, entre comillas, ¿vale? A.k.a. amigos de la droga. ¿Cómo contar esto? Todas las cosas, incluso las más imprudentes, tienen su metodología, ¿vale? Yo soy muy fan. Esto que voy a hacer ahora se llama coartada cultural. Yo soy muy fan de Muriel Spark. Si digo aquí que soy fan de una novelista, a lo mejor es una atenuación de lo que voy a contar a continuación. Y me mola, al igual que Muriel Spark, me gustan los planes, ¿vale? Las escaletas, los planes, los guiones. Me gusta la estructura, Claro. ¿vale? La documentación de las cosas. O sea, me gusta el método, que es lo que decías tú antes, que las cosas se tienen que efectuar con algún tipo de método, ¿vale? Entonces, a principios de los 90... yo ya tenía esta querencia o tendencia hacia la metodología obsesiva y prolija. Y entonces ya estábamos como bastante habituados a engullir anfetas un poco como si fueran Haribos o M&M's. O sea, ya se había naturalizado una cosa que no era tan natural y las usábamos a menudo para bailar, para hablar torrencialmente, para soportar la ingesta homérica de alcohol y para mantenernos despiertos. Aquí sería lícito preguntar por qué alguien querría mantenerse despierto tanto tiempo en el Samboy de los 80, pero eso es una pregunta que no nos hacíamos. La cuestión era estar muchas horas despierto en nuestro pueblo. Yo me había desvirgado, entre comillas, del speed a una edad temprana. Dile a mi hijo que se tape las orejas, que se tape los oídos otra vez. A una edad temprana, antes de los 17 segurísimo. O sea, lo habías dejado, digamos. No, habías iniciado. Había iniciado. No había entendido ese desvirgar. Decidido casi en el acto que aquella era la reina de las... Te habías iniciado. Era la reina de la intoxicación narcótica, era la reina de las drogas, vamos. Y entonces el paso lógico fue ¿por qué tenemos que pagar por esto? ¿Vale? Porque sabemos que la composición, aparte de la parte que cortaba el malandro o camello que te vendía, era básicamente sulfato de anfetamina. O sea, la centramina, por ejemplo, si coges una caja de anfetamina... ¿Estás empezando a explicar cómo consumir speed ahora? Un momento. Lo que está pasando por eso no nos patrocina. Nos podría patrocinar centramina, lástima que ya no exista. Bueno, no, porque ellos no pensaban que lo utilizaríamos para lo que utilizábamos nosotros. Pero si miras una cápsula
es no tanto la posología, sino la composición. Era la composición más breve de todos los medicamentos que he visto en mi vida, que era sulfato de anfetamina. Y ponía debajo, excipiente, 1%. O sea, era 99% sulfato, Vale. que era o sea, tenía un 99% de la cosa que deseabas tener no cortada. Eso lo sabíamos que existía en las farmacias, ¿vale? La edad de oro, como en los cómics hay edad de oro de las drogas, ¿vale? La edad de oro de las anfetas había pasado, había terminado y se habían prohibido. O sea, cada 10 años las prohíben y vuelven a sacarlas con otros nombres. Solo hay que estar atento a la nomenclatura. No es súper complicado. O sea, habían prohibido Dexedrina, Bustaid, Maxivamato y Minilip. Minilip se hizo famoso porque apareció en una peli de Almodóvar que he hecho yo para merecer esto, que aparece la Carmen Maura súper histérica en una farmacia reclamando que le den Minilip. Y la farmacéutica, que era una farmacéutica real, me he enterado, le dice, usted es drogadicta. Usted es drogadicta, señora. O sea, qué buena frase. Que no es para la salud ni para limpiar la casa. Usted es drogadicta. drogadicta, O algo así, no me acuerdo, no cito textualmente, pero frase más usted es chula. una drogadicta y necesita ayuda, ¿vale? Pero entonces había empezado la edad de plata de los aceleradores químicos y había nacido pues, una nueva serie de productos que eran... todos tienen nombres coloridos. Ninguno se llamaba Cebollonex o Espitazo, pero si sabías leer entre líneas, Delgamer, que te pone delgado y tal, o sea, es un medicamento eminentemente anoréxico. Finedal también tiene algo como elegante. Centramina, para estar focal, es para estar centrado en tus asuntos. ¿A saco? Entonces, yo os decía lo del método y lo de los planes y lo de la estructura, porque lo primero que tuvimos que plantearnos... En todo esto, espero no sonar fatuo cuando digo que yo era el cerebro de la operación. Yo pensé todo esto. Ellos estaban como, ¿cuándo llegará la entrega? Y un momento, hay que organizarlo, ¿vale? Entonces, el quid del asunto era la adquisición, ¿vale? O sea, esto en un colectivo anarquista o en un kibutz se llamaría autogestión. Es tomar la organización por tu mano, tío, y hacerlo tú, tío, y no delegar. Total. Eso no delegué en nadie, lo hice yo. Sí, sí. Entonces, Es autoeditarse. mi madre, que tenía, yo qué sé, me enviaba mucho al médico. Era una señora que, yo qué sé, sí, a lo mejor no estaba en Munchausen, pero estaba dentro del espectro y todo el rato me quería que fuera al médico, y no por cosas psiquiátricas, que sería razonable, sino por cosas, ¿vale? Y se emperró que tenía yo demasiado acné. Las fotos de la época prueban que no tenía un acné excesivo, sino el típico sarpullidillo teen. Da igual. Yo fui a la dermatóloga para que me mirara el acné, que estaba cerca de donde están los salesianos de Sarriá, que no me acuerdo cómo coño se llama, y subí a la consulta y ella, después de haberme mirado mi dermis aceitosa, irse a vomitar al lavabo, lo que sea que hiciera la señora, en el rato que estuve yo... He visto demasiadas pelis de delincuentes para no saber que si te dejan solo en una consulta, o sea... ¡Wow! Claro, yo pensé... Hostia, esta es la respuesta a todos nuestros problemas. Y en una escena digna de Requiem por un sueño, me puse a rebuscar como un perro con hidrofobia. Esto que me estás contando es la cosa más guay que he escuchado por todos los cajones, en los 5 temporadas de Pop y Muerte. La doctora se fue y te pusiste a buscar. Me puse a buscar recetas, claro. Necesitamos recetas, ¿lo entiendes? O sea, había una carencia de algo y yo tenía que suplir esa carencia. Entonces me empecé a llenar los bolsillos de recetas de la señora, que volví a aparecer con un remedio para mi acné que ya no podía importarme. Ya no me importaba mucho, pero yo era rico en aquel momento, claro, tío. Claro. Y con las recetas, entonces hicimos algo que me ha hecho anhelar haber sido amigo tuyo en los 80, porque no teníamos un falsificador con Photoshop, pero teníamos un amigo que habíamos decidido que tenía... Pongo muchísimas caligrafía comillas. de médico. Me flipa. Es que, tío, lees estamos hechos el uno para el otro. Lees mi mente. Es increíble. Un colega que... Yo creo que ni siquiera lo decidimos. Él dijo... Él entendía que en ese esfuerzo colaborativo recibiría a partir de lo que daba. Claro. Y él me dijo, tengo letra de médico, y yo le dije, you're in. Claro. Como en las pelis de robos de bancos. Le dije, entra, tío, entra, tú eres el de la letra de médico. Pues que así es como se actúa, tío. En plan, cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Exacto. Y ahora esto viene a cuento de lo siguiente que te voy a decir. Entonces, una vez con la receta, con la letra de médico, que yo todavía conservo cosas de estas, las colgaremos en serio, porque la letra de médico, bueno, pues era un tío como escribiendo con la izquierda, que creo que era lo que hacía para que no se leyera mucho. Entonces empezamos a hacer ronda de farmacias, primero en nuestro pueblo, y cuando nos conocían en todas partes, fuimos expandiendo el radio hacia todo el Bajo Llobregat, vaya, Castelldefels. O sea, no pasamos en los túneles del Garraf, pero hicimos todas las putas farmacias del Bajo Llobregat. Y cuando os dijeron, usted es un drogadicto, ahí señor. la idea es súper genial, que para
también que participar más gente, dijimos, o sea, ¿cómo no o sea, si pillas nuestras pintas de skins traperos de los 80, dices, esto va a saltar la liebre. Pero, en un momento también genial, no sé quién dijo, yo creo que debí ser yo, porque en serio, yo era el cerebro del asunto, dije, si vamos con un súper gordo, nadie, lo siento, nadie sospechará, porque se lo pueden haber recetado, porque él tiene un problema de obesidad, claro. Entonces nos íbamos con un colega nuestro que tiraba obeso, pero también era skin, con lo cual éramos como yo, que era un alfeñique, y llegaba con el tal, y era en plan, es para él que está como un poco fondón, ¿sabes? ¿Y la farmacéutica hacía? O sea, lo más guay de todo esto es que yo creía que era un plan sin fisuras, que era... Claro, nunca nos podrían pillar. Pensaba, esto es perfecto, pero ojalá hubiera habido algún tipo de foto, ¿sabes? Foto finish. Los tres que íbamos poco nerviosos también, y con el Gusi, puedo decir su nombre, y a él le gustará. Bueno, pues ese era este era nuestro delirio, que era un plan sin fisuras. Entonces hubo un momento que ya empezaron a no darnos de nada en ningún sitio. Debía haber corrido la voz. Total. O sea, si te vienen los tres esos, no les deis centramina. Entonces yo, El que habla mucho. ¿Qué eras tú. El que habla mucho. El gordo. Y el otro, que soy como yo. Lo del otro, que era el que iba con la Vespa, no sé qué nos llevaba o algo. No les deis nada. No les deis nada nunca. Claro. Es que a veces nos habíamos quedado encerrados, que oíamos que hacían bzz, y la puerta se cerraba y había un pastor alemán, ¿sabes? Total. Ahora, Además te imagino hablando muchísimo. hablando como saco. intentando... No, porque tiene problemas. Mi única arma era la locuacidad. Pero claro, en este caso la locuacidad señalaba que ya eras un usuario del asunto, ¿no? Claro. Entonces aquí, cuando ya empezaron a no darnos de esto, tuvimos otra idea brillante que equivale a un salto de fe, también fue mío, que fue un colega mío que su madre era médica, tenía un manual de medicina, ¿vale? Una alaceta de medicamentos. Entonces yo les dije a mis colegas que esto iba a ser un experimento por el bien de la sociedad, y que ya que no nos daban la centramina que queríamos, que íbamos a consumir todos los medicamentos de la alaceta que pudieran producir nerviosismo. Y digo esto con método. O sea, cogimos desde Absedón a Zovirax, ¿no? Porque es una crema para la herpes, pero desde la A a la Z fuimos probando medicamentos. Bueno, y también peligroso para embarazadas. No conducir y puede producir nerviosismo, lo pillamos. Y algunos tenían receta, casi siempre pillamos los no receta, porque los de receta ya no nos lo daban. Y esto lo vamos a colgar en Pop y Muerte, porque tengo tanto el manual como mis notas al lado del manual, por si había funcionado o no. Y todos en mi Pandato nos acordamos, aparte, que nos los tomábamos de forma así a lo loco, y íbamos mirando tanto los efectos como los efectos secundarios. Y me acuerdo un día que estamos recitando los efectos secundarios, ¿no? Tal, migraña, no sé cuánto, no sé qué. Puede producir obstrucción de las fosas nasales. Mientras lo decías. ¡En el momento! Puede yo lo recuerdo exactamente en el momento, y se partió todo el mundo el culo. En plan, realmente son... Total. La posología y los efectos secundarios no mienten. O sea, te está pasando lo Carta en plan, gracias. Gracias. Perfecto. Gracias porque ahora no me ha subido nada esto. Claro. Bueno, es que, en fin. También tomaba, o sea, los medicamentos contra la epilepsia de mi colega Ventura también nos los metía. ¿Qué dices, para qué? O sea, si no eres epiléptico, pensamos, a lo mejor te produce epilepsia. Puede ser un efecto interesante de la ingesta, ¿vale? Esta es la primera parte. Y la segunda es el nitrato atómico. Esto lo tengo que explicar muy rápido, porque hace unos años... Que no es un TVO de Model Film. No, pero se ha buscado el paralelismo. Vale. Hace unos años, de forma inopinada, el conserje de la antigua casa donde vivía antes de divorciarme, aprovechando mi torpor matinal, logró enredarme en una extrañísima compra de bienes por internet, ¿vale? O sea, el tío adujo excusas que solo pueden definirse como peregrinas para no hacerlo en su ordenador, ¿vale? Yo estaba escribiendo alguna nueva obra maestra. Vale. Y ese tío me interrumpió para esto, y hubo un momento cámara oculta porque... Un momento, perdón un segundo. ¿Cómo es el conserje? El conserje de tu bloque picó a mi casa. Fue hasta tu casa. Fue a mi casa. O sea, un tío que ve a todos los vecinos de ese bloque dijo, este es mi hombre. Este es mi hombre, fue al sexto, picó a mi casa, me interrumpió algún párrafo inolvidable y... ¿Qué pasa? ¿Por tu nombre? ¿Qué pasa, Kiko? Tengo que comprar una cosa, tal, adujo excusas peregrinas, como he dicho, y hubo el momento cámara oculta cuando entró, aparecieron un montón de dildos en mi ordenador. O sea, se han metido en la web de una sex shop por toda la cara. O sea, vale. Y empezó como a mirar. Yo estaba de pie detrás en pijama. Un poco en shock. Esto vuelve a ser muy guapo, ¿eh? Un poco en shock porque o sea, este es mi puto... está el conserje.
desatendiendo su trabajo. O sea, las búsquedas, claramente. mis búsquedas de... Momento. El mis tío de búsquedas- Amazon sin poder dejar las cosas porque él está Momento. en tu Kelly. Mis búsquedas de Google ya eran complicadas antes de que este tío empezara a mirar dildos en mi ordenador, ¿vale? Vale. Y yo creo que le dije, pero ¿qué fas tal? Y me dijo una de las frases más innecesarias ¿Qué que me han... fas tal? Un momento. Me dijo una de las frases más innecesarias que me ha dicho nadie en la vida, que es una sex shop. Y yo ya lo veo, Pablo, ya veo que no estás en la web de un parvulario, ya son dildos, ya sé lo que son. No, Y- y te voy a decir una cosa. Y si tu mujer te encuentra, o sea, te mira el historial y te encuentra eso, tienes que decirle, son para mí. Porque si te cuento la verdad, no te lo Nunca vas a la creer. creerás. Vale. No pues te lo vas a creer. Déjame que Ha siga. subido el conserje. Déjame que siga porque esto es alucinante. Entonces, pasó de sección y entró en una sección de Popper. Y empezó a seleccionar. No los estaba comprando porque también los tendría que comprar. A lo mejor estaba queriendo utilizar mi tarjeta también, pero entró en la sección de Popper. Y cuando me dijo, cuando iba a soltarme la segunda frase innecesaria, le dije, a mí no me cuentes lo que es el Popper, que lo tengo clarísimo. Y hay un momento de confusión muy bestia entre él y yo, Vale. porque esa frase podía llevar a numerosos equívocos. Vale. Y la forma en que se volvió, pensé, ha interpretado mal mi frase. ¿Sabes? O sea, esto no es una declaración de amor. Pírate de mi casa. Dos cosas. Uno, entre mis numerosas apetencias y pese al respeto y que debe ser una cosa maravillosa, el amor uraniano no se cuenta entre mis, Sí, no pasa mis nada. apetencias, por tanto no Estamos eso- a tope con ello. a tope con esto, pero no era mi rollo. Y segundo, su conclusión homoerótica de aquel momento se basaba en una suposición errónea, que era que yo relacionaría la ingesta de Popper con Prácticas. con coloridas prácticas en Vale. las que yo no me había involucrado hasta que el momento ha sonado mal. Sí. ¿Vale? Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el Popper llegó a mi pandilla en el crudo invierno de 1993. Era el páramo entre las anfetaminas y el descubrimiento del éxtasis. Entonces quedaba un año ahí árido, como de cerco de Stalingrado. Es que fuiste popero, ¿no? Total. Y entonces efectuamos lo que solo se puede definir como una inmersión acelerada en el concepto. Un día no sabíamos lo que era y al siguiente día lo estamos utilizando a todas horas como un complemento vitamínico que tuvieran recetado, ¿vale? Para quien no sepa lo que es el Popper, es un inhalante. Está hecho de nitrato de amilo, que es una cosa que la gente de bien utiliza para mejorar la combustión en motores de aeromodelismo, Wow. ¿vale? O mejorar la angina de pecho. En el siglo XIX y XVIII se utilizaba porque ahora os contaré que es un vasodilatador. Claro. Tiene un color amarillento translúcido. Se adquiere en sex shops, como os he dicho, por las razones ya sugeridas. ¿Y qué hace? O sea, la posología es la siguiente. O sea, tú te aplicas no son gotas, ¿vale? No te puedes meter gotitas en la nariz. Tú pegas una snifada muy rápida y muy fuerte. Vale. Inhalas, es un Vale. inhalador. Pegas eso, una fuerte ansumada y en 10 segundos se asimila por vía pulmonar. Eso hace que se te relajen las paredes de los vasos sanguíneos, dilata las arterias coronarias y entonces un caudal sanguíneo insensato empieza a circular por tu cuerpo. O sea, es como si tus venas fueran así y de golpe son así. Claro. ¿Vale? Entonces un caudal sanguíneo insensato como un puto tsunami, como una inundación, empieza a atravesar todo tu cuerpo, por tu interior, directo al miocardio, o sea, directo a tu puto corazón. Entonces, te pasan 4 cosas, ¿vale? Primero, mareo y desorientación puntuales, Vale. porque de golpe también la sangre te va a toda la cabeza. Vale. Detonación craneal, como si estuvieran practicándote un garrote vil, pero solo un momento de shock. Vale. Un tipo particular de euforia tiznada de pánico y claustrofobia. Oh, wow. Precisamente por esa razón, también, esto fue idea mía, decidimos que ya que te daba euforia tintada de pánico claustrofóbico, tendría que hacerse en los escenarios más estrechos posibles. Entonces dejamos de hacerlo por la calle y nos íbamos 20 tíos a un cubículo de váter. Wow. Porque estabas apretado y aquello potenciaba el momento claustrofóbico. Y la consecuencia directa del ataque de pánico con el momento de claustrofobia era uno de los ataques de risa más bárbaros que te pueden coger con la ayuda narcótica, que es un ataque de risa brutal, medio de alivio, medio de incomprensión y de que te va a petar la cabeza. Es como la trepanación craneal más divertida del mundo, ¿vale? En un par de minutos ha pasado todo, solo te queda una náusea leve. Bueno, si te pasas, tienes una jaqueca nagastásica que te acompaña durante todo el día, pero si no te pasas, pues tienes una náusea. Y, de nuevo, como digo, aliento a la utilización sexual del Popper, pero yo nunca noté que a mí no me sucedía Ya. nada fuera de lo común, ni a mí, ni a mi recto, Ya. solo me pasaba lo que lo he explicado. Ya.
Miano no hacía nada, no Nada. cantaba canciones de Enya, no expulsaba volutas de humo, Total. no hablaba en lenguas, no, nada. Sí. O sea, no me pasaba nada. Todo lo que me pasaba era en mi cerebro. Vale, lo primero. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué queréis primero? ¿Lo muy jodido? Sí, mejor lo muy Jodido, 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 primero. rápido. Vale. 1998. Básicamente todo pasa en 1998. Esto es mi. Os voy a explicar por qué creo que todo pasa en 1998. Porque es cuando. O sea, el verano de 1998 y el posterior otoño e invierno del 98 es cuando toda mi panda tenemos 16 años, ¿vale? Estamos acabando haciendo segundo de BUP, o hemos acabado segundo de BUP, o estamos repitiendo primero de BUP, con lo cual, en mi pandilla, que prácticamente nadie llegó a hacer la universidad, estábamos a punto de empezar a trabajar. O sea, o sea, tenéis que entender que son las últimas horas de cierta libertad adolescente, porque en breve la gente va a empezar a currar. Vamos a empezar a currar. O sea, no lo sabemos. O la sea, mili, ¿no? Claro, Típico escenario American Graffiti, ¿no? a nosotros La última noche total, en el pueblo. a todos nos tallaron, pero no llegamos a ir a la mili porque ya no nos tocaba, porque se canceló a tiempo antes de ir. Pero nos fuimos juntos a tallarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie era consciente, o sea, no había una conciencia real de que íbamos a... Yo voy a dejar ahora el instituto y me voy a poner a currar. Pero sí que es verdad que yo cuanto más lo pienso, más asumo que se respiraba, porque pasaba constantemente, porque todos nuestros mayores habían dejado los estudios en ese momento un poco antes y todos íbamos a acabar currando porque alguien quería una moto, queríamos cosas y no estaba funcionando lo académico y teníamos que ponernos a currar. Entonces todo pasó en ese momento porque éramos suficientemente mayores, pero todavía no éramos adultos y todavía tenemos cierta libertad, ¿vale? Estoy intentando justificar la barbaridad que os voy a contar ahora, que es muy heavy, y cuanto más la pienso, más heavy me parece, pero aquí hemos venido a contarlo todo, ¿vale? En esa época, o sea, en Ripollet, en Ripollet no hay nada, ¿vale? Ripollet es un shithole, y yo estoy orgullosísimo de ser de allí. Mi padre llegó muy pequeño, es el pueblo de mis padres, mis hijos van de forma recurrente. Nos patrocinará el patronato es turismo, complicado, ¿no? sí. De Ripollet. O sea, insisto, uno de mis mayores orgullos ha sido hacer el pregón de mi pueblo, pero técnicamente podríamos asumir que es un shithole, porque por muchísimas condiciones tanto sociológicas como de posición en el mapa, es un shithole, ¿vale? Estamos muy cerca de Sardañola, del Vallés y de Bellaterra y de la Universidad de Bellaterra, con lo cual tenemos la estación de Sardañola, que es una estación que te lleva directo a Plaza Cataluña en poco más de 20 y pico minutos, prácticamente al lado, y por el otro flanco tenemos Moncada y Reixac, que Moncada creo que es la ciudad con más estaciones de Renfe que he oído en mi vida. O sea, todo el rato es Moncada, no sé qué, Moncada no sé cuánto, Moncada tal. O sea, estamos rodeados por pueblos muy cerca. Ripollet es muy pequeño, creo que son 2 kilómetros cuadrados y dentro hay 40.000 personas, con lo cual tenemos como todo lo malo de un pueblo muy pequeño, o sea, mucha endogamia, que te pillen los padres de quien sea rápido, pero también todo lo turbio que tiene el extrarradio de una gran ciudad. Ya nos lo he sortido ya, tío. Venga, dale. Sí, un segundo. Pero ¿qué os quiero decir con esto? Que para casi cualquier cosa había que irse, ¿vale? No hay nada en Ripollet, no triunfa, no tenemos tren, no hay cines, no hay nada, ¿vale? Con lo cual, y uno de los pasos que había que hacer de forma recurrente era cruzar el puente, ¿vale? Había que cruzar un puente, que es el que pasa por encima del río y es el que separa Ripollet y Sardañola. Ese puente, en los 60, hubo una grandísima riada que se destruyó y mató mucha gente en Ripollet. Es uno de los momentos trágicos de la historia del pueblo. Y el puente, esto podríamos hacer pop y puentes en algún día, porque los puentes cuentan muchas cosas. Y en una herencia ochentera, en los 90 el puente era un sitio peligroso. Los dos lados del puente eran peligrosos. O sea, tus padres no querían ni que fueras a la parte de Ripollet del puente y mucho menos cruzarla al otro lado, ¿vale? Aunque un poco más lejos estuvieran los cines de Sardañola, que es donde solo podíamos ir a ver pelis. Con lo cual había que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros muchas tardes
o andábamos por la ladera de un río enseñando el culo a los coches para ir al baricentro, en un camino absolutamente absurdo de noche donde yo no sé cómo nunca nos pasó nada, para colarnos en un centro comercial o cruzar el puente para ir a los cines de Sardañola. Lo que hacíamos era esto la mayoría de veces, ¿vale? O sea, podríamos... Bueno, nuestro técnico Guillem es de Sardañola, prácticamente de mi quinta, y él nunca vino a Ripollet a nada. Ese puente nunca lo cruzaron al revés. No tenían nada que hacer en Ripollet, era como en plan, ni de coña. Era un puente con una sola vía. Claro, o sea, ni lo necesitaban ni... One Direction. Exacto. Entonces nosotros íbamos a los cines de Sardañola y como os decía antes, había tíos más grandes, tíos más pequeños. Y el Héctor, mi colega Héctor, vive ahora en Texas, es un tío maravilloso. Espero que escuches esto, Héctor, y asumas la parte de culpa que tienes. Tenía una Alfa, tío, guapísima, azul marino, una Alfa Industria súper guapa, la Bomber, grandota. Él era un tío grande y la Bomber era grande. Entonces nos íbamos a los cines el Pun, que los derribaron hace poco, pero en esa época eran unos cines muy punteros, porque aparte de ser un multisalas, habían hecho como una zona de ocio muy guapa. Había un bocata, o sea, ponían fútbol, o sea, era como se podía estar en el cine sin ver pelis. O sea, era un lugar de encuentro, ¿vale? Para gente joven, con un poco de dinero te podías comprar, pues eso, un bocadillito del bocata, no sé qué, estar allí con una Coca-Cola. Y en los 90, por supuesto, se fumaba en todos lados, con lo cual había unos ceniceracos que flipas, tío, de vidrio, de estos que tienen como la base que pesa muchísimo. Son unos ceniceros que cuesta casi levantarlos porque son muy pesados, Joder. ¿vale? Sí. Es como una... Nosotros lo que hacíamos era abrir la chaqueta del Héctor y llenarle la chaqueta de ceniceros. Nos llevamos todos los ceniceros prácticamente que había en el local. Es que me está empezando me estoy empezando a agobiar. Y le cerrábamos... Todo el mundo sabe hacia dónde va esto. Has dicho puentes, ceniceros... Le cerrábamos la chaqueta y entonces volvíamos caminando y hacíamos pues todas esas cosas que parece que crees que hacen que no se note, ¿no? En plan, él caminaba silbar y solo sonaban vidrios y hacíamos y tocábamos las palmas, hacíamos y de fondo clang, cling, clang, clang, clang. Entonces, como Bender cuando roba se mete muchas cosas dentro del jersey. ¿Qué hizo Bender? Ahora me gusta que dices esto. ¿Qué hizo Bender con Fry en el episodio Antología del Interés te he leído la mente otra vez. ¿Vale? De la segunda temporada? El profesor de Futurama crea una máquina que es la What If, la Easy, la máquina Easy, y le permite a los personajes de Futurama decir ¿qué podemos, o sea, qué pasaría si, ¿no? Y Bender dice, ¿qué pasaría si yo fuera un robot gigante de no sé cuántos metros? Y lo que se ve es que es súper amigo con Fry y hacen muchas cosas juntos, al ritmo de la canción Un Bop de Hanson. Es exactamente lo que hacíamos nosotros. Y una de las cosas que hacen Fry y Bender es ir a un puente y escupir a los coches que pasan por la autopista. Lo que pasa es que Bender escupe aceite y metal y los coches se estrellan. Pues nosotros, al ritmo de Ambop, nos íbamos al puente que separaba Ripollet y Sardañola y cogíamos uno a uno los ceniceros y lo tirábamos contra los coches que pasaban por la autopista. Esto es de las cosas más increíbles, o sea, que más me cuesta entender que hayamos hecho. Yo creo que tirábamos a los coches. Por suerte nunca le dimos a ningún coche. O sea, siempre daban... O sea, ahora quiero pensar, o sea, creo que hoy debería haber contado, y entonces tirábamos intentando no dar a los coches, ¿no? No, el éxito era darle a tal. Pero creo que tirábamos a dar, ¿vale? En 2017, en Michigan, varios adolescentes norteamericanos lanzaron una piedra desde un paso elevado de una autopista, impactando la furgoneta de un hombre que se llamaba Kenneth White, que murió en el acto por la hostia que le pegó aquello y el posterior pérdida del control del coche. Esto es jodidísimo, tío. O sea, ya hemos venido a explicarlo, mi mujer ya está muy enfadada porque lo he contado, pero llegamos a darle al techo de un autobús una vez, ¿vale? Y el autobús realmente no hizo no hizo un gran extraño, no pasó nada en ningún momento, pero creo que fue el momento en el que todos hicimos un rollo, no ha sido guay. No ha sido guay, ¿vale? O sea, yo o sea, ahora tengo voy a cumplir 44 años y conduzco y muchísimas veces tengo que hacer, pues yo qué sé, ir desde Sabadell o Tarrasa a mi casa de Barcelona, pasando por debajo del puente que separa Ripollet y Sardañola, y no hay ni un día que no mire pensando, hoy el karma va a hacer que me caiga algo de mí, en mi coche y me lo merezco, claro. ¿Vale? Esto es un delito gravísimo contra la seguridad del tráfico, artículo 385 del Código Penal. Podría considerarse incluso tentativa de homicidio y aun no habiendo lesiones
o sea, sin provocar lesión alguna, podríamos hablar de 2 a 5 años de prisión que nos hubiéramos merecido totalmente. Prescribió en 2005. Por último, acabo. Cuando nos cansamos y vimos que no molaba nada tirar ceniceros, empezamos a robar huevos en el día y tirábamos huevos a las paredes, ¿vale? Todo esto empezó en diciembre del 98, de nuevo, y nos pareció súper divertido. Y pensamos en que iba a ser perfecto si lo perfeccionábamos el Día de los Inocentes de diciembre del 98. Yo estuve haciendo petting y me lo perdí. Pero después de hacer petting, bajé como a donde habíamos quedado todos y me encontré a mi colega Héctor, el grandote de la Alfa, con la cara completamente abierta, ¿vale? Es decir, abierta. O sea, tenían que darle 5 o 6 puntos en el pómulo. Resulta que habían ido tirando huevos por sitios de Ripollet y lo habían tirado en una pequeña tienda y el señor mayor que regentaba la tienda consideró que al ataque de un huevo contra su fachada había que contestarle pegándole al chaval de 16 años con una barra de metal de bajar la persiana en la cara. Consideró que era equitativo. El castigo. Y le reventó la cara a nuestro colega Héctor. Fue loquísimo. Y entonces empezaron a pasar un seguido de cosas que a mí me han formado como persona. Primero fue cómo reaccionó la madre de Héctor, que es la Aurora, que es la tía más guay del mundo, creo, porque cuando le contamos todo lo que había pasado, fuimos sinceros, le dijimos, estamos tirando huevos porque creemos que es divertido. No le dijimos nada de los ceniceros, pero tal. Y ella bajó a hablar con este hombre e intentó razonar con él, ¿vale? Ella solo quería que el hombre le explicara por qué le había pegado a su hijo en la cara, ¿vale? El tío le negaba lo que había sucedido, todo el mundo del barrio le estaba, si le hemos visto cómo has pegado al niño. El mecánico, que era un tío como muy enrollado, o el mecánico al lado diciendo, hombre, si te queman el coche, sí, pero un huevo. Un huevo, claro. No jodas. Poniéndolo en una escala razonable. Y entonces la Aurora le dijo a la chica que había joven, que supongo que sea la hija o tal, le dijo, si no sale, tendré que poner una denuncia, pero yo lo que quiero es hablar con él. Si me lo explica y lo hablamos, lo podemos solucionar. El tío no quiso y Aurora fue a hacer un parte médico de Héctor, puso una denuncia. Se generó un juicio rápido y en primavera del 99 estábamos toda mi pandilla de traje con corbata en un juzgado juntos, que es una de las cosas más guays que me han pasado en la vida, ¿vale? Estábamos todos allí y el abogado que le había tocado a mi colega Héctor nos reunió a todos, éramos un montón, y dijo, vale, ¿quién va a hablar? Entonces, ¿quién estuvo allí? ¿No? En plan, yo era el único. Yo le dije, yo estaba haciendo petting. Y me dijo, vale, pues tú no. Entonces, cuando se decidió quién iba a ser, quién iba a declarar, el tío hizo una pregunta que es otra de las preguntas, o sea, que muestra la subnormalidad de mi pandilla, que dijo él, vale, dadme los DNIs. Y todo el mundo dijo él, no hemos traído el DNI. El tío se echaba las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo? O sea, es imprescindible que estéis documentados para poder hacer esto. ¿Quién tiene DNI? Y entonces solo levantamos la mano, yo y el Marcos, y dijo, tú, el del petting, ¿tienes DNI? Sí, que te expliquen lo que pasó. Y entonces todos mis colegas, o sea, yo lo recuerdo como algo precioso. O sea, yo estaba en un juzgado, sentado alrededor de mis 10 colegas, contándome de pe a pa todo lo que había sucedido, ¿vale? Y yo solo tuve que rehacer en mi mente, calle a calle, momento a momento, todo lo que había sucedido, aprendérmelo, me lo contaron. Piensa en no sé qué, Benja, imagínate que no están, los coches están aparcados, era día par, estaban aparcados tal, no sé qué, me lo contaron todo. Y entonces se marcharon y nos quedamos 2 niños de 16 años fuera solos de una sala de juicio, que éramos el Marcos y yo, sin hablar, mirando al frente a la puerta cerrada. No sé cuánto rato pasaría, igual poco, para mí fue una eternidad. Entonces se abrió la puerta, me llamaron y me hicieron ponerme de pie delante de un juicio, de jueces, de gente, de un señor con una denuncia penal, y tuve que jurar que estaba diciendo la verdad y nada más que la verdad. Tuve que oír que si mentía era un crimen bastante serio y contar todo lo que mis colegas me habían contado para intentar ser justo. Entonces, yo tuve que hacer un esfuerzo que era cometer un crimen por el bien, ¿no? Era ser Batman. O sea, para mí era lo más guay del mundo. Y entonces, falso testimonio, tío. Falso testimonio es el artículo 456 del Código Penal. Si es en un caso penal, como es en este caso, contra alguien, hablamos de 1 a 3 años de prisión. Si la condena fuera injusta por mi culpa, sería un agravante de 3 a 6 años. Pero no lo fue justísimo. Ese hijo puta le había pegado a mi colega. Entonces yo lo único que hice fue ser la voz de mi pandilla. Y gracias a eso, ese tío pagó lo que tenía que pagar, y al final de todo, el abogado de la madre de mi colega Héctor, de la Aurora, dijo, para que quedara en acta, que ni uno de las pesetas en ese caso
que se le condenaba a pagar, lo quería. No quería ni un euro, ni una peseta en este caso, porque le pegaran a su hijo. Y lo donó a no sé qué. O sea, que quedara como escrito en acta. Y ese día fue en el que empecé a pensar, somos unos degenerados, somos pobres, pero, hostia, somos buena peña. Éticos. Vale, pues vamos a despedirnos con Tripis, ¿vale? Lo he puesto con siglas, porque había un grupo de los 80 que tenía una canción que se llamaba Tripis, siglado, y eran 3 razones imposibles para intentar soñar. ¿Vale? Esto lo hace más poético de lo Los que... in the sky with Diamonds. Totalmente, lo hace más poético de lo que era, cuando en realidad era una búsqueda de la enajenación absoluta, ¿vale? Esto, de nuevo, me vuelves a leer la mente y estamos en sintonía porque esta saga que os voy a contar muy rápida de nuestro bad trip, porque tuvimos bastantes buenos trips, pero este es uno de los malos, tenía la complejidad de una novela rusa y tuvimos que unirnos para unir los segmentos de la historia, porque era una historia completamente de flashes y desconectada, y hubieron varias reuniones, que construirla. varios concilios donde se intentó unir la historia para ver qué le había pasado a cada uno, porque hubo disgregación, como ahora te contaré. ¿Vale? Esto hay que ponerlo en el contexto de lo que llamamos drogadicción temática. O sea, lo que queríamos era variar las vistas de nuestra pérdida de sobriedad, ¿vale? Porque se había convertido en una cosa demasiado cotidiana. Entonces, queremos, como dice la canción de los planetas, probar algo nuevo. Naturalmente no era lo de nuevo, era lo de puto siempre, y provocaba los mismos y gratificantes estímulos, pero, bueno, y aparte hay un límite de novedad. Hay un momento que la novedad cesa y lo único que queda es el reiterativo ciclo de la ponzoña, ¿vale? Por tanto, dijimos, a lo mejor una forma de elevar esto es hacer lo mismo en sitios pintorescos. Entonces empezamos a variar los escenarios de la temulencia y la drogadicción. Por tanto, nos íbamos... Variar el escenario. Variar el escenario. Nos íbamos de Spit a museos, nos íbamos de tajas en el zoo, Valiums en clase, la lista es larguísima. Y parecía, por un momento parecía, pues eso, pintoresco, interesante las consecuencias. Entonces, en el 92, en pleno periodo lisérgico, esto suena mejor de lo que es de nuevo, suena un poco California 68, cuando en realidad no éramos ni hippies ni californianos, éramos la misma cochambre skin de antes, solo que ahora acarreando las temibles alforjas de la experimentación ácida. Y he de decir una cosa, skins de Trippy suena como la peor idea posible. O sea, es como una infalible receta para el desastre. Es el desastre potencial en tus manos, claramente. ¿Vale? Entonces, ¿qué decidimos hacer en febrero del 92? Idea mía, creo. A lo mejor fue idea de mi colega David. Fue meternos unos tripis poderosísimos que se llaman pingüinos y irnos a un carnaval. A un carnaval en un pueblo, ¿vale? El carnaval de Vilanova. Si alguien ha visto... Hostia, que es un carnavalaco. Es un carnavalaco. Si alguien ha visto... Es Río de Janeiro. Si alguien ha visto Apocalypse Now, cuando llega con el bote y hay una especie de cosa súper bizarra. Total. Y todo el mundo es orientado y él pregunta quién está al mando y le dicen, creíamos que eras tú. Pues eso es lo que pasó un poco en Vilanova. Además, había pasado el verano caliente del hooliganismo en Varna y habían apuñalado, en 1991 habían apuñalado, el Jaro de Boschus había apuñalado a Rouquier, que era un francés de brigadas. O sea que había paranoia universal. Entonces, 5 o 6 genios decidimos tripar en el momento más paranoico del rollo subcultural, con skins y con ultras y nazis por todas partes, en un lugar donde todo el mundo iba disfrazado y llevaba máscaras. O sea, no es la mejor idea del mundo. Entonces, cuando tripamos y llegamos al carnaval de Vilanova, si has visto alguna escena de un reportaje de historia natural cuando alguien mea sobre un hormiguero o llueve sobre un hormiguero, que hay desorientación formicida, ¿no? Salen corriendo todos los insectos. La secuencia de hechos, como te he dicho, la tuvimos que hacer como en las pelis de detectives, cuando empieza a poner post-its y trozos de lana entre los de estos, porque claro, empezamos a tener flashbacks y alucinaciones y salimos corriendo, nos disgregamos y empezamos a ver cosas raras. Lo primero que vimos muchas cosas raras, ¿vale? Bueno, claro. Vimos hippies, pero era gente disfrazada de hippie Total. también, que eso ya empezó como a confundirnos. Luego tuvimos una paranoia enorme que creíamos que habían llegado los padres de mi colega David, hasta que nos acercamos y vimos que eran sus viejos, que nunca habían ido a Vilanova. Era en plan, claro, eso sí que creías que era una alucinación, no lo era, eran sus viejos. Entonces nos fuimos todos corriendo, huimos de sus viejos, que se debieron quedar... ¿Adeu? Claro. ¿Dónde vais? Y nos escondimos en una discoteca. En la puerta de una discoteca, mi amigo David Usero decidió que un skin le había sacado una navaja, ¿vale? De nuevo, nadie pidió detalles. Podía haber sido
O sea, un skin sacando una navaja podría haber sido un tío disfrazado de Fullet Tortuga Total. sacando un arenque. Da Total, igual. total. O sea, eso no se sometió a ningún tipo de juicio. De nuevo, salimos corriendo a otro sitio y nos intentamos refugiar en otro bar. Entonces, esto literalmente es la frase, por desgracia. Voy a pasar a la posteridad por esto, tío, Vale. y no por todo lo que he escrito. Es mi frase más famosa entre mis amigos. Un maciste gigantesco nos impidió la entrada, ¿vale? Y mis amigos también había como una variación de corpulencias, ¿vale? Había gente más corpulenta, había el Doctor Muerte, había un par de tíos que todavía eran tal, pero por alguna razón decidí yo dar un firme paso adelante y ellos se quedaron atrás y yo me enfrenté a ese tío y le dije, te lo voy a decir porque todo el mundo se acuerda todavía de esta frase. Mira, tío, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cagar entre todos un gran truño para tu madre. Eso le dijiste al segurata. No era un segurata, era un pavo que estaba ahí muy grande, Vale. impidiéndonos la entrada. Para tu madre. Para tu madre. Te voy a decir una cosa. O sea, yo siempre he tenido una vistosa tendencia a la hipérbole. Pero en ese momento en que decidí que una imagen guay que ofrecerle a este tío era la defecación de un imposible mojón descomunal que ofrecer a la mujer que le había parido, es aventurado. Total. Es aventurado. Y yo no sé en el Samboy de los 90, pero en el Ripollet Esto era Vilanova. da igual. Pero, o sea, en el Ripollet de los finales de los 90, tu madre da igual Era de lo que fuera intocable, precedido. era intocable. Da igual. O sea, Vale. tú decías, tu madre. Precisamente. Te caía una hostia. Entonces el tío procedió a estrangularme Claro, normal. con las dos manos. Yo me acuerdo con las piernas claro. como un muñeco de un pollo, ¿sabes? Claro, tío. Entonces, mis colegas me arrancaron. También lo recuerdo arrancándome de los pies, pero esto es posible que me lo haya imaginado porque iba tripado. Y entonces volvimos a salir corriendo. Es que fue toda la noche corriendo de un lado para otro. Y alguien, como hacia las 3 de la mañana y a las 4, alguien volvió a gritar que había vuelto como el coco malo, ¿no? Que en aquel momento era Brigadas, ¿no? Nazis de Brigadas, el hermano del Freddy. De nuevo, no se sometió a proceso asambleario, nadie hizo preguntas, nadie pasó la prueba del polígrafo. Salimos corriendo otra vez y entonces nos refugiamos en un portal. Y mientras estábamos refugiados en un portal, ya creyéndonos más o menos seguros y tal, empezaron a llegar coches de poli. De la Nacional, además. Vale. Y varios coches Zetas y fueron aparcando como delante nuestro. Uno de nosotros empezó a gritar redada, redada. Entonces nos volvimos y era la comisaría. O sea, había El portal. un banderote de ¡Guau, España. qué guapo! Que lo recordamos cómo estaba encima de la cabeza un colega, Me ¿sabes? encanta. O sea, ¿cómo no hemos visto esto? Hostia, es guapísimo. Entonces, Redada. redada. Entonces salió varios policías nacionales y le fuimos. Esto creo que no fui yo. Seguro que no fui yo porque tampoco encaja con mi narrativa. Pedimos que nos estaban persiguiendo. Ah, qué guapo. Nuestra vida corría peligro de muerte y que pedíamos una os escoltaran. Una escolta. Como de varios coches, no sé. Porque si no nos cagaremos en vuestras no. madres. O sea, pedían una escolta a la estación. Los polis esos aún se están riendo ahora. Si vas a la Claro, comisaría de Vilanova, aún hay gente cachondeándose porque uno de ellos dijo, pero si sois 7. Entonces, en plan, numeraros, tío. Total, o sea, tío. no tendríais que tener miedo de esto, ¿no? Y así casi termina la noche, en los ferrocatas nos encontramos grupos disgregados y esto nos hizo mucha gracia porque una parte de nuestro grupo habían estado, nosotros habíamos estado corriendo arriba y abajo y ellos habían estado 3 horas en la ventana de una Llar Davis mirando a los viejos jugar a... O sea, aferrados a los barrotes mirando como los viejos jugaban al billar A lo que fuera. y partiéndose el culo sin parar. O sea, espectadores del asueto de la tercera edad. ¿Vale? Como si los viejos les estuvieran deleitando con una Total. espléndida escena de teatro verité o Me algo así encanta. y se estuvieron todo el rato riendo A ver, hasta que se a ver, encontraron con nosotros. Que los viejos no hicieran, ¿sabes? Como billar de este Representaron- billar loquísimo de... Poquísimo, o representar algún tipo de obra para ellos. Eso también es guay. Maquillar, Eso también es guay. esperando a Godot, ¿sabes? Ya que, joder, tenían audiencia. Bueno, y hasta aquí mi historia de tripis y me he dejado un montón de narcóticos que tampoco procedía a contar hoy. Maravillosa historia, Kiko Amat. Nos despedimos ya. Nos hemos despedimos. excedido en Gracias 10 por venir minutillos. todos. Sí, gracias. Podéis aplaudir para que se os oiga otra vez. Para que piensen que habéis disfrutado un poco. Nos vemos en el próximo capítulo en abierto. Que no, ahora no recuerdo. Vamos a ir a grabar uno a
a Galicia. En Galicia hacemos Pop y Brujas. Pop y Meigas, que va a ser guapísimo. Y luego el próximo capítulo en la sala va a ser... O sea, si volvéis algunos de vosotros, el próximo capítulo va a ser pedagógico. Sí. Vamos a hacer 9/11. 9/11, Pop y hablaremos 9/11. del 11 de septiembre, va a ser un... Puedes intentar capítulo. hacer chanza dentro de un capítulo de 9/11 que tiene su... Va a haber tiene su, siempre hay chanza, su pero toque. va a ser guapísimo. Pues nos vemos en el Nos vemos en el próximo siguiente episodio. capítulo. Voy, no hagas nada de lo que he contado que hice y hasta la próxima. Hazte Patreon, Patreon. Hazte Patreon, Patreon. Con contenido extra, descuento en camisetas y en verano la fiesta. Hazte Patreon, Patreon. Patreon.com/Pop y Muerte.